empecé a hacer juegos en Basic para vendérselos a mis compañeros. ¡Wow! Pero se los vendía en papel. Entonces trajo cocodrilos, trajo changos, todo lo que te puedas ¿En imaginar. serio? Se traía de Chiapas como mascotas para sus hijos. No, Entonces, órale. llegamos nosotros con nuestras cajotas, con nuestros 3 patos, a depositarlos en el lago y nos cae la policía. ¿Qué van a hacer? Entre amigos estamos. Solo por si es Latam TV. Queridos amigos y familia de CIOs Latam, ¿cómo están? ¡Hola! Ya nos extrañábamos. ¿Cómo Ya estás, te Mau? extrañaba. Pasan semanas y no te veo y digo, ¿dónde está Mariana? ¿Dónde? Hábleme, compañero. Llamé ya. Llamé ¿Cómo ya. están, amigos? Bienvenida, Marianita. ¿Cómo Bienvenido, estás tú? Mau. ¿Bien? Muy bien, increíble. Ya los quería ver, ya quería estar otra vez por Sí, acá. caray, ya hacía El falta. invitado de hoy Ya es hacía falta. No, de lujo. está maravilloso. Y ahorita les vamos a decir por qué está de lujo. Todos son de lujo, ya sabemos, Sí, pero sí, el de sí. hoy es un lujo plus, así como ahora que todo es plus, él es plus. Ya vamos Sin a decir, suscripción. ya vamos a decir por qué. Sin suscripción, sin anuncios. No, es cierto, no. Y Sí, sin... con suscripción, acuérdense de darle a la campanita para que nos sigan en CIOs Latam, en Thumbs redes up, thumbs sociales, up, thumbs up. Que nos sigan por todos lados y se den cuenta, bueno, se enteren de cuando subimos un nuevo capítulo. Sí, todo Estén lo que ahí hacemos. pendientes de las actividades que hacemos. ¿Qué tal estuvo lo del fútbol? No, es cierto. Eso todavía no va, el futbolito todavía no, todavía ¿qué pasó? no es. A ver, es que te emocionaste El brunch. porque viste el Era el balón brunch. aquí. Explícame qué hace un balón en nuestra mesa. Es que ya estamos muy... Ya estamos en vísperas. Sí, del fútbol. Ya andamos muy ya, futboleros. ya. El ¿A quién estadio le vas? Azteca ya está listo, ¿no? Se supone. Pa' norte. El Bueno, estadio. No se puede decir la marca, pero ese estadio, el Azteca, vamos a decir el Azteca de cariño. Ah, sí. Ya está listo. Estamos a muy pocos días de comenzar ya El Coloso de Santa el Úrsula. Coloso de Santa Úrsula, el ex Cañedo, ¿cómo era? El ex Guillermo Cañedo hace años. Tú eres muy joven para saber eso, pero hace años se llamaba Guillermo Cañedo. No Brecha preguntes por qué. generacional. Sí. Completamente, amigo. Pero no nos ya entendemos. estamos en el marco del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Y por eso tenemos aquí ya un balón porque que empiece la fiebre futbolera. Y también porque estamos a muy pocos días. A ver, el Mundial empieza el 11 de junio, Así es. jueves, y va a ser aquí en la Ciudad de México. Somos la sede, obviamente, de inauguración en el Estadio Azteca. Vamos a Pero ponernos locos. un día antes, ¿qué va a pasar, Mariana? El 10 de junio, un día antes, ¿qué va a pasar en el mundo de CIOs Latam? Tenemos un evento exclusivo Y nuevo. nuevo y exclusivo para celebrar lo que es cosa del mundial, el fenómeno del mundial. Entonces vamos a tener un futbolito, entonces los queremos ver ahí, pero se tienen que registrar. Es nuestro Football Superimportante. Table World Cup, o sea, FT World Cup 2026 de CIOs Latam, por primera vez en la historia y llegó para quedarse, ¿eh? Sí, obviamente Sí, 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 obviamente. sí. Aparte se va a poner bien padre, sí, de por sí en el brunch como ya están en el futbolito, Sí, dándolo ya todo. estaban muy emocionados. En el futbolito, en el otro, en el que se No, aventaron. bueno, ahí salieron lesionados. Se embolaron y No hubo todo. lesionados, pero sí estuvo muy divertido. ¿Cómo salieron nosotros volando. estábamos rebotando? Sí me acuerdo. Acá un chivo de producción sí me sacó así casi volando. Pero No bueno, podía yo ya parar. estamos a muy poquitos días de comenzar primero con nuestro evento, así que ya recibirán noticias de parte ahí en la comunidad de CIOs Latam. Recuerden estar muy al tanto de todos los grupos que hay a través de WhatsApp y demás, de nuestros canales oficiales de información, porque van a recibir noticias muy, muy, muy pronto sobre cómo pues inscribirse, ¿no?, a la convocatoria cuando salga del FT World Cup 2026 de CIOs Latam. Así que estén pendientes de eso y al día siguiente No nos se lo vamos a pueden poner la perder. verde. Yo ya me puse medio verde hoy. ¿Sí? ¿Le vas a México? ¿Confías en México? Segunda opción. No sé.
No me preguntes Messi, eso porque siempre soy muy malo. Yo tengo una corazonada que Argentina creo que tiene mucho chance de volver a ser mundial. Ojalá y le den chance a alguien más, ¿no? Pero vamos a ver qué va. Ese era en el capítulo anterior cuando teníamos a nuestro querido Damián, claro, que estuvo aquí. Sí, para quedar bien. Argentina, Pero bueno, pues sí, ya veremos qué pasa. Pero bueno, ahora sí, vámonos de llenos porque tenemos un programa que hay que hablar menos nosotros y dejémoslo hablar a él porque de verdad tiene muchísimo que hablar, que expresarnos, que compartirnos, porque es un señorón, de verdad. Y bueno, ya lo presentamos, ¿no? Ya mucho chorro. Quiero que venga, así por favor. Así que, señoras y señores, nuestro para... invitado de este quinto programa de la temporada 4 en Entre Amigos es nuestro queridísimo Salvador Aponte. Un fuerte aplauso, ex-CIO. Pásale para acá, mi querido Chava. Muy bien. Bienvenido, ¿cómo estás en esta tarde lluviosa en nuestra ciudad de fresca, complicada? Pásale. Bienvenido, Pues bienvenido, aquí Chava. encantado, por fin. Estás en tu casa, bienvenido. Nos da un gusto enorme poderte tener aquí en nuestro programa de Entre Amigos, porque como bien lo decíamos, todos y cada uno de los invitados son súper importantes, súper especiales, ¿no? Sí. Pero voy a explicar por qué dijimos que tú eres un invitado plus, ¿no? Así con su... pues Con su porque tienes una carrera, ya estás retirado, ahorita nos contarás y demás, Correcto, pero sí. tienes una carrera impecable, ¿no? De muchos años, de mucha experiencia y pues... ¡Gurú! ¡Es un gurú! Es un gurú, Es un justamente, gurú. es un gurú de la tecnología y demás, y ya nos contarás, pero no todos los días y no todos los programas podemos tener Eres como la Meryl Streep de Hollywood, Me pero encantó sí hay la otra. referencia, Así, me Al Pacino con encantó. ustedes, señoras y señores, aquí está. Muy bien. Vamos a ver si el diablo viste la mera. Sí, exacto. Pues bienvenido, Chava, bienvenido. Gracias. Y bueno, antes que nada, cuéntanos, obviamente, este programa sabemos que siempre es para conocer a la persona, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cuándo naciste, un poquito de tu familia, y ya después nos vamos a términos laborales y profesionales. Pero de entrada, dinos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Muy bien, pues nací muy cerca de aquí, Ajá. en la Ciudad de México. Creo que era obrero mundial, creo que está por aquí. Sí, también. Sí, está muy cerca, como a unas una hora. unas cuadras. Bueno, en Con este este tránsito, tráfico, sí. sí, como a una hora. Sí. Pero sí, nací en la Ciudad de México, aunque realmente no recuerdo haber vivido nunca en la Ciudad de México. Porque, bueno, pues muy chico, pues nos llevó, mi padre y mi madre nos llevaron a vivir a Ciudad Satélite. Ok. Hasta allá, claro, cuando sí. apenas empezaba Ciudad Satélite. Sí, Que ahí no estaban todavía, o sea, ahorita ya es una gran urbe todo y ya... Ya se confunde con la ciudad, Sí, ¿no? claro, Sí, ¿no? sí, Pero sí. antes llegaba, me imagino, a Toreo y Sí. decían, un momento. Sí, exacto. No, Sí, y era se como... acabó. de 2 carriles nada más, ida y vuelta, y ejidos a los lados. ¿no? Órale. Eso era lo que había alrededor Sí. Ok. de todo lo que hoy es el periférico, y se veía a lo lejos las torres de satélite, Sí. porque eso sí fueron de las primeras cosas Sí. que construyeron para generar el concepto de ciudad Claro, satélite. ciudad, claro, sí. claro. Era como el toque, y sigue siendo el toque. Sí, de- sí, de sigue satélite. siendo Sí. distintivo. Cuando llegas ahí dices, ya llegué a casa. Así Sí, es. y aún es. así diría, Café Tacuba sigue siendo parte de Chilangolandia, ¿no? O sea, Totalmente. ahí están. Justamente. ¿Cómo fue crecer? O sea, bueno, naciste en Ciudad de México y ¿qué edad tenías cuando se mudaron para Yo Satélite? creo que tenía como 2 años. Ah, chiquitito. Ay, Sí, la sí, verdad es que no me acuerdo de nada. No de tuvo mi tiempo para infancia su acá. primera torta de tamal de aquí. Allá sí. probé allá. Allá. Oye, Sí, mexiquenses. mexiquenses, versión mexiquense. ¿Y cómo fue para ti de niño crecer en Ciudad Satélite? Cuéntanos un poquito de cómo era, no sé, pues, donde vivían, la colonia, la tranquilidad quizá o no. Tú nos dirás. Tenías tus compas, Pues sí. tus pandillas. Definitivo, sí. Claro. Pero fíjate que curioso porque una de las características de la casa donde vivíamos es que era la frontera de Ciudad Satélite. Ok. Entonces no teníamos ninguna casa atrás Ajá. y era terreno, Ok. Oh. pero terreno federal. O sea, Oh. no se Ándale. podía bardear como parte de tu casa, pero Sí. lo podías utilizar. Ok. Entonces te dejaban poner una alambrada que no era barda, Sí. o sea, una alambrada normalita. Una división nada y, más. ¿no? y Como tal. meter a tu espacio, Claro. pues un pedazote de terreno atrás, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues todo lo que sucedió en ese terreno federal
sin ninguna casa y sin nada ahí atrás, sí. fueron aventuras y aventuras pues de explorador y de travesura y media, ¿no? ¿Cuál es una de que te acuerdes así icónica? ¿Travesura? Oh, pues alguna vivencia que hayas tenido justo No, en ese bueno. pedacito. ¿Y con una quién? que nos quieras compartir. ¿Con quién? evidentemente. Si fue con amigos, Bueno, vecinos. tengo una hermana mayor, Ajá. luego vengo yo, y tengo un hermano al que le llevo 10 meses. Ay, Oh. bien O sea, poquito. somos 2 Son meses de somos gemelos. Sí, claro. ¿Cómo se Wow. llaman? Ay, sí tienen un nombre, ¿no? Esos No sé, hermanos. No sé. pero en ¿Cuándo 2 están? meses tenemos la misma edad. Ajá, ¿no? que son Ok. como del mismo año. Entonces él y yo éramos, pero mugre y uña. Ajá. Después hay un cuarto hermano, pero a ese le llevo 12 años, ¿no? Entonces Ok. se lo sacamos ahorita de la infancia. Sí. Sí. Porque más bien Ya llegó a tu cuando él punto. llegó, pues yo ya andaba en otro rollo. Sí, Sí, ya eres claro. adolescente, ya otra onda, claro. Pero claro. sí, con mi hermano, pues el que sigue de mí, pues nos íbamos, según nosotros, de cacería y de aventura, a ver qué nos encontrábamos. Ajá. Íbamos con nuestros rifles resortera, Sí. que no sé si los llegaron a conocer, pero pues era un palo al que le ponías una ligota y tenía forma de Sí, rifle, sí, pero disparaba como una resortera. Era ¿no? como una resortera. Con forma de rifle. Sí, pero así de pro. Ajá, sí. Sí, Las sí. hacíamos nosotros. Ah, ¿sí? Con palos y a veces con ganchos de madera, cuando todavía no eran ganchos de Sí. madera. Claro. Y pues hacíamos nuestros propios rifles. Y ¿no? aventaban piedras y así. O a veces la pura liga, ¿no? ¿Y qué Sí. cazaban? Ajá. Nada. No había nada que cazar, pero íbamos de cazadores, ¿no? Ajá. Sí, sí, Digo, sí. más allá de lagartijas a las que tampoco les hacíamos ningún daño, pero no había nada, era ir a la Sí, aventura. Sí. claro, claro. Y bueno, pues de un modo u otro, pues todos los que estábamos en esa zona de la frontera de Ciudad Satélite, Ajá. pues aprovechábamos y nos salíamos y ahí nos conocimos y ahí jugábamos y pues hacíamos la aventura todavía más en grande, ¿no? ¿Y tenían muchos vecinos también? ¿O nada Sí, más? sí. Yo recuerdo Ajá. siempre haber tenido, pues nunca una casa vacía a un lado, siempre, Claro, siempre sí. había vecinos Sí, y afortunadamente pues de mi edad, ¿no? sí. Sí, no qué no padre. eran bebecitos recién Sí, nacidos. Exacto. Bueno, creo que yo sí lo era. Pues yo llegué de 3 años o menos, ¿no? Sí, sí. Pero de cuando me acuerdo, bueno, pues al final creo que éramos de la misma edad, la mayoría de los que estábamos en la calle. Oye, y de todos los niños, tanto de tus hermanos y tus amigos, vecinos y demás, cuando se salían así en bola, pues a divertirse y demás, ¿alguna vez hicieron alguna, aparte de cazar y demás, alguna vez hicieron alguna travesurilla que, no sé, sus papás o los papás de los vecinos, ¿no? Les hayan dicho, ay, ¿qué están haciendo, chamacos? Es que o algo por así? esa cara yo quiero Ya creer se que, llegó ya se a, delató. que llegó a consecuencias. No, yo creo que eran diarias, ¿no? Pero mira, de las que más recuerdo y que pues ya ni siquiera yo las veía como travesura, Ajá, nos gustaban mucho los animales. ajá. Y un vecino de 2 casas hacia un lado, su papá viajaba mucho a Chiapas Ok, y traía animales de Chiapas. Yo sé que era ilegal y todo lo que tú me digas hoy, sí. pero en sí. su momento pues, no lo era. Sí, claro. Entonces trajo cocodrilos, trajo changos, todo lo que te puedes ¿En imaginar, serio? se traía de Chiapas como mascotas para sus hijos. No, Entonces, órale. Me guau. trajo un imaginamos jaguar. jugando Sí, con un sí. cocodrilo, ¿no? Órale. Y luego el chango se escapaba de su casa por la ventana y se subía por los cables y Sí. se metía a otras casas. Sí. ¿Qué tal? Entonces armaba unos relajos. ¿Que era como un mono impresionantes. araña o qué? No, era como un mico, era así chiquito. Ah, ya, sí. Ay, sí. qué Y bonito. pues sí, tenía cara bonita y todo, pero pues Claro, no te pero esperabas sí. encontrarte No. un chango en tu ventana, ¿no? No, y luego Sí. son tremendos esos changuitos Sí, Sí, también. esos sí son traviesos, para Sí. que vean. Entonces jugábamos mucho con animalitos no normales, no habituales. Sí. Obviamente estaban las iguanas, los camaleones y todas las Sí, cosas que siempre había. Claro, claro. Pero cuando trajo el cocodrilo, pues el cocodrilo empieza a crecer. Hizo en su jardín, en esa parte del terreno que teníamos Ajá. todos atrás, hizo una especie de alberca. O sea, hizo un hoyo, le puso cementín Su pantano para que casi no se casi. fuera el agua. Y ahí lo tenía el cocodrilo. No inventes. El cocodrilo empezó a crecer, por supuesto. ¿De qué tamaño era ¿Qué cuando le llegó? daban de comer, niños? No sé. No creo, no le gustaba. Pero mira, Híjole, era no, se ve así feo. cuando lo trajo más o Chiquito, menos. sí. Pero y pues luego, después ya Claro. tenía más de 1 metro de punta a punta, ¿no? sí. Pero déjate de eso, su instinto no lo pierde nunca. No, pues no. claro. Entonces, ¿qué sucedía en la parte de atrás de todas las casas? Pastaban vacas. O sea, pasaban pues no sé si llamarles pastores, pero Ajá. los cuidavacas. Sí, sí. Y pasaban con todas las vacas caminando de un lado a otro porque pues todo eso estaba
pues era Y el terreno, cocodrilo era decía, giro, ¿no? buffet. Ok. Bueno, pues ya le empiezas a atinar, ¿no? Ajá. A veces las vacas les gustaba bajarse porque había un bordo por donde caminaban Sí. ellos arriba. Sí. Y que las era vacas, también como mira, ya hay resbaladilla. agüita. Ah, Exacto. Bueno, ya Sí. le atinaron, se bajó Sí. una vaca A tomar y se agua. topó con el cocodrilo. toma. Y el cocodrilo le destrozó una pata, Hamburguesita. ¿no? Pues le rompió la pata. Sí, Sí, pues, claro. Y se armó un relajo con el dueño de la vaca, con el campesino, con los papás y Sí, con todo el sí, mundo. sí. Pero bueno, son de esas cosas que dices, no sé quién más pueda vivir una cosa Porque así, ¿no? aparte Sí, esa claro. zona era federal, ¿no? Sí, sí, totalmente Sí, federal. sí, Pues sí, sí. pasaban de un lado a otro Sí. pues, con sus vacas. Claro. A mí claro. lo que me interesa saber es cómo se traía Imagínate, o sea- al cocodrilo desde Chiapas. Eso habrá que... Pobre cocodrilo. Quién sabe cómo Bueno, lo los hacía, viajes no Pero... eran comunes en avión. Ajá. Claro, o sea, No, por no, eso no, no. sí. Todo era No, me terrestre. imagino que un avión. Carretera, sí. Sí, todo era terrestre. Traigo mi ¿no? Lacoste. Exacto. Sí, 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 De verdad. Wow. Va a ser un portafolio. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuéntanos qué pasó con el cocodrilo al final. Algo No, pues tuvo después que de que haber. le rompió la pata a la vaca, Ajá. se lo tuvieron que llevar de regreso a Chiapas, ¿no? Sí, pues sí, claro. Porque ya no pudimos seguir jugando con él, No, y- porque se volvió agresivo. Y qué bueno que Claro. fue una vaca y no un niño, ¿no? O sea. No, es que no había probado nunca carne, o sea, no había mordido nada vivo. Sí, sí. Sí, sí. le daban yo creo que verduras o alguna cosa así. Sí. Entonces su instinto se despertó en esa ocasión y dijeron, Sí. pues ya no le podemos tener aquí, ¿no? No Y inventes. se lo llevaron. Qué fuerte. Pero bueno, así como el cocodrilo y todos los demás animales de mi vecino, Ajá. a mí me gustaba mucho llevar a casa pues, lo que me encontraba en el camino. Entonces llegaba yo a casa y mi mamá, métete a bañar o la tarea o lo que fuera que se le ocurría, Ajá. y empezaba a sacar de mis bolsas, de mis pantalones y salían azotadores, arañas. ¿Cómo crees? Salía de todo. Ajá. Y obviamente yo le decía, no les hagas nada, ¿no? Son mis mascotas. O sea, tú no le tenías miedo para nada a los No, pues, insectos. yo creo que no sabíamos nada. lo que era el temor a esas cosas, ¿no? Y crecer en un lugar tan natural y tan lleno de pues, insectos y animalitos y demás, te hace Sí, y- verlo normal, ¿no? O sea, no eras un niño meramente de ciudad miedoso, pues, a ese tipo de No, cosas. no, para nada. En Claro. realidad, pues era con lo que jugábamos todos los días. Claro, ¿no? claro. Y tú veías, por ejemplo, a las arañas rojas que se veían, pues a lo mejor muy así peligrosas. Sí. Nosotros las agarrábamos y las echábamos a la bolsa y nos las llevábamos. Sí, lo Mamá, del traje una vida azotador, negra. ¿cómo Así, agarrabas el casi, azotador casi. sin que ¿Cómo, te... cómo no me quemaba? Como sin quemarte, La claro. verdad, no Sí, sé sí. cómo No, y ya quiero sucedía, imaginarme ¿no? a tu mamá lavando tu ropa de... ¡ah! Sí. Afortunadamente, pues también mis padres eran muy de animalitos. Sí. Entonces nos tuvieron, pues, pollitos, que nos los dieron en huevo todavía. Órale. Los ¿Cómo huevos crees? pintados de color. Así cada uno de mis hermanos cada uno tenemos nuestro huevo pintadito. Y los empollamos, entre comillas, con un foco y toda la cosa. Nacieron los pollitos y los Órale. pollitos nacieron pintados. Ay, ¿es en serio? No, hombre, ¿cómo No crees? sé cómo lo hacían, pero les inyectaban pintura o no sé. No sé cómo era el proceso, Guau. pero salían los pollitos de color. ¿El tuyo de qué El color mío era fue? verde, por supuesto. ¿En serio? Sí. Qué de mi ligrado. hermana- Era como los huevos de dragón de Game of Ajá, Thrones, exacto. así. el mío era rosa, el de mi hermano era azul. ¿En serio? Tres Wow. pollitos de colores, ¿no? Órale. Pues los pollitos también empezaron a crecer. Ajá. Se hicieron gallos y cantaban, ¿Cómo y se crees? peleaban entre ellos. Y entonces organizamos peleas de gallos. Oye, pero el también. color, ¿qué onda? Se Siempre les fue fueron... cayendo, Ah, o sea, sí. las plumas les empiezan a Sí, crecer sí. y pues se volvieron normales, Sí. pero pues mientras fueron creciendo y tirando el color sabíamos perfecto cuál era el nuestro, ¿no? Claro. Pero pues Wow. después empezamos ya con ese tipo de cosas de, pues a ver, empezaban a pelear y pues que el mío gana, que el tuyo gana, que no sé qué. Oye, ¿y si Sí. los querían los gallos? O sea, bueno, los pollitos sí sabían quién era su dueño. Sí, ¿o? por supuesto, eran como nuestras mascotas, nos Claro. Ay, seguían. qué bonito. Sí. O sea, si caminábamos, iban detrás de nosotros y Qué padre. Qué pues, como un padre. perrito, si tú Sí. quieres, ¿no? Sí. Bueno, pues los gallos, no sé, realmente no me acuerdo qué pasó con ellos, pero seguro alguien se los comió, De que un buen caldito. seguro. Caldito de gallo. Pero también tuvimos patos Ajá. y también así desde chiquitos los crecimos Qué y padre. eso sí me acuerdo que hicimos con ellos. Ajá. Porque Pato al orange. Tengo miedo. no, ¿Qué? no, curioso, ya no los podíamos tener, ya estaban muy grandes Ajá. y pues también ya se empezaban a pelear entre ellos. Claro. Y pues lo que hicimos, los fuimos a llevar al lago de Chapultepec. ¿Se acuerdan que ahí hay patos? Sí. Bueno, Bueno, patos. pues ahí llegamos nosotros con nuestras cajotas, con nuestros 3 patos, Ujú. a depositarlos en el lago y nos cae la policía. ¿Qué van a hacer? Te Oiga, estamos soltando primero, patos. no nos los estamos llevando, Al esto los contrario, estamos sí, trayendo. los estamos Pero liberando. es que no pueden traer un pato así nada más. Tienen que asegurarse que no traiga enfermedades. Sí, y nos empiezan a leer ahí la cartilla.
Sí, que no fueran a contagiar en dado caso a Sí, los de ahí, ¿no? Exacto, Sí, que no les sí, fuéramos sí, a traer una enfermedad. Señor a los policía, otros estos patos ¿no? son de casa. Bueno, pues tuvimos que hacer los trámites y gestiones para para que poder revisaran a los patos. Claro, y y entonces que les sí los dijeran el poder la luz dejar ahí. verde. Y fue muy bonito porque, Wow. bueno, fue el liberarlos en el lago y Sí. ver cómo se unieron con otros patos, que los atacaron al principio, pero ya después ellos hicieron manada de 3. Wow. Pues se defendieron y se integraron, ¿no? Y los vimos hasta que se perdieron en el lago. Qué buena onda. Y así nos deshicimos de nuestros Y patos, nunca ¿no? los fueron como que a visitar de repente, así de Sí, que... pero ya no los reconocíamos, la verdad. Ya no, sí. Después tuvimos otra vez patos y esos se los llevamos al rancho de un amigo de mi papá Ajá, en las laderas del Popocatépetl. Se Ah. llamaba Popo Park. ajá, Era Ok. el fraccionamiento que había ahí. ajá, Tenía un rancho enorme y pues alguna vez también le llevamos nuestros patos allá. ok. Años después nos confesaron que los patos que llevamos a Popo Park se Bye. murieron Ajá. porque se quedaron en el agua y la noche bajó mucho la temperatura. Uy, no inventes. Y se congelaron. No manches. No ¿en serio? manches. Sí, se los cargó el frío, pero Qué bueno. patos tan mensos, ¿cómo unos? No, pues es que pobres, imagínate, ahí sí es un montón de frío, está, pues cae nieve y todo. Sí, se sí, es- congelaron así Sí, de- pues sí. No sabemos bien cómo sucedió, Sí. pero Oh. nos platicaron que sí se había muerto. Muchos años después. Sí, ¿no? sí, Pi, sí, pi, sí, pi, sí, pi. pues sí. Entonces, nada de que vamos a verlos. No, bye. Oye, ¿cuál fue Al tu, cementerio de y cuál patos. fue tu mascota favorita? Bueno, yo creo que los perros. Ah, sí. También siempre tuvimos perros. Y pues el perro más cercano, Claro, pues hacer claro. más cosas con ellos. Sí. Sí. Y los perros sí vivían dentro de casa, ¿no? O sea que, bueno, todo esto fue en tu niñez ahí en Satélite. Y ya cuando ya creciste, ya eras adolescente y estabas en la escuela y eso, ¿seguías en Satélite? O sea, ¿siempre, Sí, sí, viviste, sí. ¿siempre Sí, has vivido sí, en sí. Satélite? Yo salí de esa casa de satélite Ah, para moverme a la Florida, que es pues a donde se mudaron mis papás, Ajá. que también está por ahí, Sí. enfrente del Parque Naucali, sí. o sea, es la misma zona si Sí, quieres, sí, sí. pero yo ya traía planes de casarme. Ok. Entonces imagínate hasta cuándo fue que nos movimos de satélite. O sea, ya ¿no? tenías como qué edad cuando Como pasó eso. 21 años, una cosa así. Ah, estabas chavito. Chavito. Bueno, es que antes te casabas. ¿A qué edad te casaste? Con 24. A los 24. Sí. No, No, es más, hombre. yo tendré entonces como 23 porque ni siquiera desempaqué. De lo que empaqué de Ajá, mis cosas ajá. de satélite, tal cual como llegaron a la Florida, muchas Sí. cosas no las desempaqué porque yo ya me iba a ir a mi departamento, ¿no? Ok. Pues ya me estaba por casar. ¿Y en ese entonces estabas estudiando la carrera o ya habías acabado o cómo estaba tu escolaridad? No, no, no. Yo estaba, yo creería que como a la mitad de la carrera. Como a la mitad de la carrera. ¿Y a tu, Oh, wow. y a tu esposa la Cuando nos conociste? Cuando me casé ya Ajá. estaba yo en el último... Ok, No, claro. ya había terminado, Ya habías tenía terminado, unos meses sí, de haber sí. terminado. Ok. O sea, acabaste la universidad. Ajá, ¿Qué acabé en estudiaste? septiembre, Ingeniería Cibernética en La Salle. Ok. Y eso haber sido en septiembre cuando terminó ahora sí el último semestre, el 10º semestre, Ajá. y yo me casé en mayo. Ok. Ah, luego, Entonces luego, estaba sí, yo sí. recién egresado, por Wow. decirlo así. O sea, recién egresado, recién casado, casi, casi. Recién sí. mudado. Recién mudado. O sea, fueron muchos cambios en tu Muchos vida en cambios, ese sí. momento. ¿Y a tu, Sí, y a sí. tu esposa la conociste ahí, en No, la no. universidad? Ay, ¿O me dónde encantó fue? esa sonrisita. ¿Viste esa sonrisita? Ay, me encantó. Es- Quiero saber la Esa historia. es una historia también Ajá, atípica si quieres, ¿no? ajá. Pero déjame me regreso. Sí, 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 entonces. sí. Ok, sí, sí, sí. Por- Sí, porque dimos un salto desde los patos de niño Desde- hasta sí, la no, universidad. y yo, ¿cuál es tu mascota ¿no? favorita? Y él, cuando me fui a vivir con mi esposa, ¿qué? Sí. No, bueno, pues, jugábamos en el parque, peleábamos en el parque, Ajá. andábamos en bicicleta, íbamos a la tiendita, o sea, una vida que hoy pues ya lamentablemente no existe. No, No, para mí todo, o sea, yo Olvídate de eso. que soy un poco, creo que la Ya. más joven en este espacio, Ajá. aquí acá, sí, o sea, que tengan esos animales o Sí, que hayan sí. podido jugar con esos animales se me hace No, y salir a la calle. muy loco. Bueno, no, a mí sí Con me tocó plena salir de... seguridad. Nuestras mamás nos ¿Qué? pegaban Claro. un grito por la ventana. Eso Sí, todavía me tocó sí, a mí. sí. ¿Sí? O sea, sí, todavía. Pero ya depende mucho en qué zona porque antes yo creo que en todas las zonas era eso, ¿no? Y No, bueno, si ahora- tenías un ejido atrás, está increíble y a ver Claro, cómo te encuentra tu sí. mamá, ¿no? Pero hoy en día ya yo creo que desgraciadamente son pocas las zonas en tanto Ciudad de México como Estado de México, bueno, en el país en sí, ¿no? Que pueden gozar de este No, que tipo un de niño se seguridad, pueda ¿no? salir sin que lo estén vigilando, ¿no? Sí, no. Nosotros nos salíamos desde que terminábamos nuestra tarea y hasta que nos iban Y a hasta que- meter a sí. bañar, nos Exacto. pegaban un grito y entonces ahí regresábamos, ¿no? Claro, Otra característica, la puerta siempre estaba abierta de la casa. claro. O sea, entraba Sí, cualquier sí, amigo, sí. salía y no pasaba nada. Sí. O sea, no había, Sí, no había ese nada miedo de de qué que... preocuparse, ¿no? Claro, sí. Entonces íbamos a la tiendita, regresábamos, íbamos. O sea, éramos
Sí, toda una magia súper por libres allá, en ¿no? ese Sí, sentido. no, yo ya soy del sexenio que no puedes guardar a tus papás como mamá y papá en el teléfono porque si te secuestraban le hablaban, ya Qué sabes. horror, Pues sí, imagínate. De que qué no puedes cosa. poner estampitas en el carro porque, sí, yo Te soy niña reconocen, sexenio, cosas por el Felipe estilo. Calderón. Sí, Entonces Sí. sí, ahí sí Sí, ya no, estuvo sí. horrible. sí. Pero mira, parte de la aventura, y por eso me quería regresar, porque pues el ejido que teníamos atrás no fue lo único, ¿no? Ajá. Me tocó, tuve la fortuna de que mi padre estudió en el sistema lasallista en el Cristóbal Colón, Ok. pero en Sadi Carnot, en la colonia San Rafael, Ajá, ajá. que supongo que no está tan cerca de aquí, pero bueno, es que no conozco muy bien la ciudad, pero, Está más o menos. pero bueno, en Sadi Carnot, pero justamente cuando nosotros íbamos a entrar a primaria, pues mi papá se empeñó en que fuéramos a Cristóbal Colón, que lo acababan de construir en Lomas Verdes. Ah, claro, sí, La Villa Lasallista, Sí. como se le Claro. llamó, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tuve la fortuna de ser la primera generación del Cristóbal Colón, pero como se acostumbra, ¿no? Arrancaron las clases y no estaba terminado. Solo había salones de primero y de segundo de primaria. ¿Eso qué fue En 1970. Pero fue en qué estabas de la escuela? En primero de primaria. Primaria. O sea, yo Luego, inicié ok. la primaria ahí. Ujú. Y justamente inaugurando las instalaciones de la escuela, pero Ajá. sin que estuvieran listas. Entonces, conforme íbamos cambiando de grado... Como el Azteca. ¿Me pasas un papel? Sí, y me pasas el cemento, sí. Todo, Casi, todo. casi. Vivíamos ¿Saben qué? con pues, la construcción, pero bueno, no Ujú. sé si han tenido la bendición de ir al Cristóbal Colón. Sí. Imagínense en 1970 salones con forma de ovnis. Wow. O sea, son Sí, 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 construcciones totalmente. octagonales Ajá, ajá. que, pues, si ahorita son medio disruptivas, Ujú. En ese imagínense entonces el eran año guau. 70, ¿no? Totalmente, eran Entonces como naves espaciales. Era Sí, espectacular sí, sí, ir sí. por allá, pero también la parte, por eso me regresé, que era maravillosa, es que estaba en medio de la nada. Claro. No había nada alrededor de la Era como el del Cristóbal. área Era la punta de la 54 montaña. de Nevada. Sí, sí, la verdad es que eran cerros, barrancas, toda la aventura que te puedas Es imaginar. muy loco pensar Wow. que hoy en día es la entrada a... No, bueno, hoy está eso más poblado que Pobladísimo. Sí, cualquier cosa, claro, ¿no? o sea... Wow. Pero Miren, nada más- vamos a hacer esto, porque ¿ves? O sea, para que sí. esta invitada necesitamos Advertimos. un programa de 2 horas. Se lo advertimos antes de llegar al invitado Pero que bueno, nos iba a pasar vámonos esto. a un corte y regresamos, Ya obviamente me voy platicando más de rápido. No, tu, no, de por tu favor. escolaridad y demás, porque queremos llegar también al punto, obviamente, de todo lo que pasó después ya en el ámbito profesional. Pero bueno, vamos paso a pasito. Así que, amigos, no se vayan. Marianita, por favor, recuérdales sí, qué estamos es en esto. Recuérdales. Thumbs up. Thumbs Y up, ya, amigos. y ya dice. Y ya, Bueno, fin. regresamos con nuestro invitadazo del día de hoy, nuestro queridísimo Salvador. Así que, gracias por estar aquí, Gracias, Salva. Marita. Regresamos. Gracias. Amigos, pues ya estamos de regreso y estamos anonadados de verdad con Chava, con nuestro invitadazo plus de este programa, porque eres como una enciclopedia así de sabiduría y enseñanzas y demás. Wow. Y te queremos aprovechar mucho, Sí, porque de no, verdad es no, que no, ahorita no, estábamos una fuera locura. del aire platicando de unas cosas que dijimos, no, ya no nos cuentes, mejor ahorita que estemos Ponle al grabar, aire. ponle grabar. Sí, porque de verdad, pero bueno, ya hablaremos poco a poco, pero ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos Nos quedamos en el Cristóbal Colón. en el Colón. En el Colón. Sí. Bueno, pues ahí para reducirlo, les decía que estaba en medio de la nada, en una montaña. Y entonces las mamás en esos ayeres hacían lo que hoy le llaman el carpool. Se Ajá. turnaban para llevarnos a la escuela y recogernos de la escuela. Claro. Entonces, algo que convencimos a nuestras madres es que ciertos días de la semana pasaran varias horas después por nosotros de la salida, Ok. para podernos ir a explorar a la barranca. Wow. Entonces, el colegio está en la punta del cerro. Ajá. Y aquí había una barranca que Ajá. la rellenaron. Claro. Pero en esa barranca eran las aventuras más increíbles que se puedan imaginar. Y también yo no puedo dar hoy, después de ser padre y tener hijos, no puedo imaginar cómo nuestros padres nos dejaban hacer esas cosas, ¿no? Porque además de que si nos Claro. pasaba algo, obviamente no había teléfonos celulares, No, eso sí, existía. no. Pero tampoco había normales. O sea, por nunca ahí. iba un adulto con No, ustedes. no, Eran éramos puros unos chamacos. mocosos de primaria que nos dejaban irnos de aventura a la barranca. Arriba la exploración, o sea, Entonces, es algo... pues,
exploramos, conocimos no muchos consigo. otros Guau, bichos guau, guau. y toda la fauna que te puedas imaginar. Sí, sí. Pero lo más osado que había de la barranca eran 2 paredes que estaban como un cañón, si tú quieres, pero tenían la separación como de 1 metro, una cosa así, Ok. y abajo corría un río, Ajá. muy abajo. Sí. Bueno, pues el reto que nos echábamos nosotros era pasar recargados en la pared No. y con los pies del otro lado y empujándonos para no caernos en el hoyote Sí. hasta el río Sí, 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 sí. y atravesar las 2 paredes de la barranca, ¿no? Y esas eran unas aventuras increíbles. ¿Nunca tuvieron un accidente? No, Qué no, bueno. la verdad es que yo no sé, bueno, raspones y cosas así, sí, pero alguien Sí, sí, que sí. tuviera algo mayor, Ajá, no, ajá. la verdad es que... Sí, sí. Y no todos nos aventábamos, ¿no? Sí, La verdad claro, es que, también. pues, los que eran, pues, digamos, más cuidadosos, por no decir sacatones, Ajá. pues no lo hacíamos, ¿no? Pero Sí, sí, a los que nos valía gorro la vida y creíamos que éramos de plástico, pues nos metíamos a hacer todo ese tipo de diabluras. Sí, sí. Pero algo que sucedió después es que hicieron la avenida Lomas Verdes y se convirtió en una avenida muy grande. Órale. Creo que trae 5 carriles de Sí, cada lado, sí, una cosa sí. así, 3 centrales y los 2 de la lateral, Sí, una cosa sí, así. es enorme, sí. Entonces también logramos que nos dejaran cruzarnos la avenida Lomas Verdes. ¿Cómo Corriendo. crees? No, hombre. ¿Por qué? Porque del otro lado había minas, cuevas, que todavía no Guau. había nada. Hoy está ahí la Universidad del Valle de México, Sí. hubo una agencia Ford, Ajá. una Chevrolet, Ajá, ajá. pero antes de que existiera algo de eso, eran cuevas, eran minas. Wow. Y entonces nuestra aventura empezó en ir a las cuevas y explorarlas, y que nos encontramos a un indigente que vivía ahí. Pero se pueden imaginar las historias y lo que nos pasaba por la cabeza de un tipo con los pelos todos enormes, con una barba gigantesca, El changoleón. todo haraposo, Ajá. que vivía en una cueva. Ujú. Y entonces el reto y cómo nos retábamos en la escuela era ver quién tenía el valor de irle a llevar su lunch al cavernícola. Sí, el changoleón que vivía ahí. Sí, y entonces pues nos escapábamos, nos cruzábamos la avenida, que esa es otra que no puedo entender cómo hacíamos, pero llegábamos hasta la cueva. Y pues íbamos ahí explorando las cuevas hasta que nos lo encontrábamos y pues a ver quién se atrevía, pero el cuate no hablaba. O sea, no articulaba. Sí, 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 Yo no sé cero si de- creció ahí Ajá. o cuál sea su historia de este hombre, Ajá. pero pues sí, se impresionaba. Y pues lo más que lográbamos, lo más valientes era acercarnos como de aquí a la pared. Pero tampoco y era aventarle nuestra agresivo, torta. ¿no? Ni nada. No, al sí, contrario, sí. pues empezó a acostumbrar a que Claro. le llevábamos comida. Wow. Claro. Entonces medio nos recibía bien, pero Sí. pues era echarle la torta y salir corriendo. ¿no? Sí, porque en el momento en que le hacía así para recibir Chamacos. los niños de que... Sí, Lo que es pues, impresionante- que se moviera. ¡Se movió! o sea, Lo que es impresionante es que nunca, o sea, ¿qué onda con la policía o así? De que nunca pues, ven a un grupo Estábamos de, en primaria. de niños ahí, O sea, chavitos, nosotros cruzándose sí, la pues avenida. yo creo que esto también y- la mentalidad de los papás en ese tiempo No, era claro, como de o que, sea, no, pues... Es Sí, que son de pues hule. sí, ya, sí, exacto. son de te hago hule otra. y también, y eso siento que está padre porque los papás confiaban mucho en los hijos. Digo, o sea, no es que fueran malos padres, ni mucho menos, simplemente pero como sí, que tenían deben tener confianza. criterio. Eso, sí, ¿no? O sea, como que el sentido común. ley del más el fuerte. sentido común en los niños Sí. estaba mucho más Sí, alto del sí, que sí. está ahora, ¿no? O sea, Sí, sí, muy loco. Sí, la verdad sí, es sí. que fueron aventuras muy padres de la infancia. y se en cuidaban la entre primaria. ustedes también. Éramos una manada, una bola de chamacos Sí. haciendo cosa y media, ¿no? Y esos amigos me imagino que porque estuviste ahí tanto tiempo, pues te acompañaron durante como toda la Tu vida. pubertad, Ajá. hasta la adultez. Nos seguimos viendo. Claro, Increíble. sí, Y nos no. seguimos reuniendo, acabo de Qué comer con unos el increíble. domingo. O sea, es una relación que hicimos Wow. simbiótica Ya ya. son familia. Somos Sí, así como, justo. como lo que me digas, ¿no? Oye, La y ya familia que cuando, escogiste. cuando fuiste creciendo y ya estando en la escuela y todo esto, ¿cómo nació esta inquietud de estudiar lo que estudiaste? Porque en ese tiempo Ajá. no era como, o sea, bueno, sí era la carrera del futuro, digamos, pero todavía no estaba como muy claro Ni se para entendía dónde qué era. iba. Sí, claro. Bueno, y con esta pregunta, Ah. dinos cuándo fue tu primer acercamiento a una computadora como tal y cómo fue. No, bueno, eso ya es otra época. Sí, bueno, tú ¿Cómo tú fue que cuéntame. me surgió? Ajá, ajá. Bueno, Sí. pues yo no sé, pero desde muy chico siempre me intrigó mucho cómo funcionaba cualquier aparato. Ok. Desde, yo creo que tendría 5 años, una cosa así, ¿no? Me acuerdo de un reloj despertador de esos de campanitas que les Sí, pegaba, sí. que lo desbaraté todo para ver cómo funcionaba, ¿no? Ujú. Pero el reto no era desbaratarlo, sino volverlo a Volverlo a armar. armar. Wow. Y entonces ahí establecí la garantía Aponte.
peor no lo dejo. Sí, Me encanta. sí, Y sí. A ver, Mira, a ver. uno parecido No, a bueno, lo que este nos ya es está. muy moderno. En realidad, los otros tenían campanas literales Y una cosita aquí que les arriba, pegaba y así, les ¿no? pegaba un martillito. Mi abuelo tenía uno de hacia esos, los dos lados. sí, y hacía un Este escandalazo es más además. moderno. Sí, está muy bueno. Pero era el concepto el mismo, Sí, nada más que pues sí. en vez de lo que haga ahora por dentro, porque estos les pega aquí está la Ajá, campana. Exacto. Las tenían externas, ¿no? O sea, pero literal, por ejemplo, uno de estos, mira, préstamelo. O sea, uno de estos, digo, parecido. O sea, literal, tú lo desarmabas Lo y desarmaba. querías ver cómo funcionaba y todo este rollo. Yo tenía mucha curiosidad por cualquier aparato entender cómo funcionaba. Wow. Y entonces algo que siempre me ayudó, a mi papá le gustaba mucho la mecánica. Ajá. Él era de meterle mano al coche, de hacerle todo, Sí. y tenía mucha herramienta. Ok. Y también, cosa que me ayudó mucho, es que de repente viajaba, se iba a Estados Unidos, y un día regresó con un catálogo de Radio Shack, que era Ok, una ok. cosa así, un Sí, libro sí, tremendo, sí. con hojas y hojas de todos y cada uno de los componentes que vendía Radio Shack en Estados Unidos. Claro. En México no existía Radio Shack. Sí. Y entonces, pues, yo empecé a ver para qué servían esas cosas y leía las explicaciones y le empecé a encargar componentes. ¿Cómo crees? Y entonces, cuando se iba de viaje, me los traía. ¿Qué edad tenías ahí? Pues yo de haber tenido, pues, no sé, 10 años tal vez. Wow. Una cosa así. Wow. Y bueno, pues en la secundaria Ajá. tuve también la fortuna de que existían los talleres obligatorios. Ujú. Obviamente no me metí a mecanografía y me ves escribir hoy en el teclado con el dedito, pero no me llamaba la atención. Sí, sí. Había electrónica. Ujú. Uf, Y entonces que me meto al taller de electrónica. tu mero mole. No, pues yo nunca lo había tenido formal. Claro. No, pero algo a la lo que yo decir- hacía de meterle mano a los aparatos Sí. era empírico. Sí, totalmente. Y en realidad incluso lo que medio me imaginaba yo del catálogo de Radio Shack, Ajá. porque no nos enseñaron inglés en la escuela. Ajá. Y esos catálogos venían en inglés. Y súper técnicos, entonces era lo que Entonces, tu imaginación te daba. entenderles y Claro. todo eso era un tema. Pero Sí, bueno, sí, sí. el tema es que conozco la electrónica, pero para cuando yo llego a la secundaria, al taller de electrónica, yo ya había compuesto la consola de bulbos de mis vecinos, le había arreglado la plancha, ¿Cómo crees? la secadora, o sea, un montón de aparatos Sí. yo ya había, Sí. me los llevaban los vecinos y la familia. Wow. Y Él dio el taller, y con mi garantía. Sí. Claro. Peor no lo dejo. O sea, si Exacto. no lo puedo arreglar, va a quedar No, igualito va a que estar- como me lo exacto. trajiste, ¿no? Sí, Pero sí, sí. entonces, curioso, empecé a arreglar aparatos que no me podían llevar a la casa, como una consola Stromberg Carlson ¿Cómo de esas crees? de los abuelitos, pues entonces me llevaban a sus casas ¿Para qué lo hice? y yo pues les metía mano y los arreglaba, ¿no? Claro, claro. Y pues me empecé a meter con bulbos, que esos aparatos funcionaban con bulbos, Sí, claro. y empecé a arreglarlos cuando ya empiezo a tener un poco de teoría Sí. en el taller de electrónica en la secundaria, pues empiezo a entender qué era lo que pasaba dentro del bulbo, no solo lo que sucedía con el conjunto en general, ¿no? Y entonces me empieza a apasionar la electrónica y empiezo a venir al centro de la ciudad, a República del Salvador, a comprar fotocopias de kits de electrónica. No te vendían un kit, no te vendían Sí, un no, plano, no, no. no te vendían nada, te prestaban un libro que le sacabas una fotocopia Sí, sí. y te vendían la fotocopia y luego te vendían los componentes. Entonces ya te ponías tú a armar. Entonces empecé a armar un montón de aparatos, más por el placer que porque tuvieran alguna utilidad, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué sucedió en el siguiente año de la secundaria? Tenías que cambiar de taller. Ay, no. Y Ah, yo decía, obligatoriamente. sí, sí. Uy. Eso era la regla, ¿no? Sí. Yo no sé cómo, pero conseguí que no me cambiaran. Sí. Me aventé los 3 años Con de el la taller de secundaria con electrónica. el taller de No, pues electrónica. te apasionaba. ¿no? Problemas Sí, con el sí. profesor muchas veces, porque cuando nos decía, a ver, tienen que ir y comprar todos estos materiales y aquí está el diagrama y vamos a ir clase por clase. Yo después de comprar el material, el otro día llevaba el aparato armado, ¿no? El profesor se enojaba. De que era para trabajar aquí. Y además funcionando, ¿no? Claro. Claro. Que eso era lo que él no podía creer. Y tú, quítese, yo voy a dar Y la clase. entonces con base en eso fue que me daban chance de no cambiarme de taller. ¿no? Claro. Porque yo estaba vuelto loco con la electrónica Wow. y me encantaba pues todo lo que podía hacer. Y todavía tengo algunos aparatos de los que construí con bulbos, ¿no? Pero me tocó la transición hacia los transistores. Ajá. Y entonces también empecé a hacer cosas con transistores y me empecé a dar cuenta pues, de que el potencial se abría tremendo. Sí, sí, sí. Y me empecé a clavar muchísimo con todos los temas de electrónica
Y seguía haciendo lo mismo, ¿no? Hoy en día la familia sigue creyendo que yo reparo todo. Ajá. Y creo que sí todavía lo hago. Con tu sello de garantía, ¿no? Sí, Dices, ese se quedó para siempre. sí, sí. Pero bueno, el tema es que cuando llegó el momento de pasar a la preparatoria, Ajá. yo ya era todo un rebelde. Y pues, ya no nos aguantábamos mi papá y yo. Así literal, ¿no? En serio. Ajá. Y me llegó a correr de casa más de una vez por 1000 necedades mías. Sí. Me acuerdo que una vez me corrió en la noche porque estaba yo tocando la flauta en la casa en la noche. Obviamente no la sé tocar bien, Ajá. pero pues nos enseñaban flauta en la escuela Sí. y se me ¿Tenías ocurrió que que yo practicar? quería hacer mi tarea. Para eso seguramente ya la habías desarmado y vuelto a armar, ¿no? Como para ver cómo Me funcionaba. mandaron al parque ¿Cómo? lejos a tocar la flauta. Sí. Bueno, me echaron a la patrulla los vecinos. No De inventes. que estaba yo también Y tú, bueno, no solo en mi En casa, la- me la en hacen el de parque. bronca, me la hacen de bronca en el parque también. Entonces llegó un punto en el que ya Wow. yo tenía cierto nivel de rebeldía y todo eso. Ajá. Pero rebeldía sana, ¿no? No como Sí, por rebeldía, supuesto, sí, por sí, sí, supuesto, sí. ¿no? La verdad es que era de querer hacer yo muchas cosas y no necesariamente tenía yo el apoyo o económico o Es la libertad de Un hacerlo, poco ¿no? mi pregunta de ahorita iba como dirigida a eso. ¿Tus papás te entendían en esta afición tuya? No, la verdad es que pues a veces ni se explicaban cómo lograba yo hacer lo que hacía, ¿no? No. ¡Brujo! Pero me apoyaban trayéndome herramientas y trayéndome componentes y cosas de ese estilo, ¿no? Ok. Y les gustaba. A mis hermanos y a mis primos no tanto, porque desgraciadamente algo que creo que siempre fue un error, pues los comparaban. Y Sí, entonces cuando claro. nos reuníamos todos los domingos en casa de mi abuelo, los 18 nietos, mi abuelo nos daba dinero nuestro domingo, un billete de $1 a cada uno. Wow. Ajá. Y pues el único que no se lo gastaba en dulces sin tarugadas era yo. Claro. Yo lo ahorraba para comprar componentes y cosas de esa naturaleza, Wow. ¿no? Entonces siempre había algún tío o los mismos abuelos. Deberían ser como su primo que ahorra y que quién sabe qué. Los primos me odiaban, ¿no? O sea, siempre me estaban poniendo de ejemplo con los Claro. primos, ¿no? Y en la escuela era parecido. Mis cuadernos los ponían en las vitrinas para mostrárselos a toda la comunidad de la Órale. escuela, ¿no? ¡Wow! O sea, era Sí, algo sí, que a sí, mí sí. me gustaba mucho, pero que después me di cuenta que eso me aisló mucho de Sí, o sea, socialmente. Exacto. Porque pues era- nadie quería tener nada conmigo, ¿no? O sea, al final pues, me veían ahí como alguien que no querían pues, que lo estuvieran comparando. Sí, porque no era, o sea, eras un niño, un chavo pues diferente, ¿no? Con Sí, capacidades sí, la verdad es que- intelectuales. y me gustaban cosas que no les curiosidades gustaban a diferentes. ellos, Claro, ¿no? Sí, claro, que- claro, claro. Exacto. Un geek, sí, sí, hecho y Hoy les derecho. llaman así. Ahora, exacto, En ese exacto. entonces me decían Ciro Peraloca. Sí, ¿Ciro sí. Peraloca? Se los dejo de tarea que busquen quién es Ciro Peraloca, es un personaje de Disney. Sí. Pero bueno, Wow. por ahí me decían así, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué sucedió cuando llegó el momento de irnos a la prepa? Y en mi rebeldía, a mí se me metió en la cabeza que yo me quería ir a estudiar a Monterrey, al TEC, la prepa. ¿Por qué? Pues porque ya no quería saber nada de mis padres, ¿no? Mi deseo es ir a Monterrey. Monterrey, ¿enloqueciste? Esa es la peor mamada que se te ha ocurrido. O sea, en mi adolescencia y en la locura. dije, Porque pues entre más así lejos estés, me voy, tengo tíos allá. Mis tíos me habían ayudado a conseguir una habitación dentro del campus del TEC de Monterrey, Ok. cosa que era difícil. Sí. Y ya estaba yo puestísimo para irme a hacer la prepa en el TEC de Monterrey. Y mi papá se encargó de que no pudiera. Oh. ¿En serio? Pues sí, porque no quería. Sí, pues sí, claro. O sea, sí, sí, si sí. por sí es como es y luego lo dejo sin control por Claro, allá. claro, claro. Dice, no está en la edad. Digo, eso nunca me lo dijo. ¿Qué tenías, como 14 por ahí? 15. Pues 15, ¿no? Cuando entras a la prepa tienes Es como como 15, 15. más o menos. Yo tenía 14. Porque eres un genio. No, porque Claro. iba yo un año antes, porque nací en septiembre. Ah, claro. sí. Entonces, tiene por los sentido. ciclos escolares, yo era siempre Te de los tocaba. más grandes Claro. en la escuela, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que, pues mi papá, como sea, no sé, la verdad es que no sé cómo lo logró, porque aunque me habían aceptado en el examen de admisión, pues nunca me dieron la beca. Y a eso es en lo que mi papá metió la mano, ¿no? Ok. Para que no me dieran la beca, y sin beca, pues no podía yo ir, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué rayos hago? Pues si para hacer lo que quiero necesito dinero, pues voy a trabajar. Wow. Y pues voy con mi papá y papá, pues
Si tú no me puedes dar todo el dinero que yo necesito, pues yo lo voy a ganar y yo quiero trabajar. Ok. Y me llevó a trabajar. Entré a trabajar a los 14 años. Ajá. Wow. En el verano justamente previo entre la secundaria y la prepa. Sí. Y bueno, dirán, ya un mocoso de 14 años, ¿quién le dio trabajo y de qué? Ya, exacto. Bueno, pues ahí es donde empieza la aventura y la respuesta de cómo caí con las computadoras, ¿no? Resulta que fui a trabajar en una compañía de seguros, un broker de seguros. Mi papá es fue agente profesional de seguros. Ajá. Entonces, pues con sus conocidos y todo, consiguió que pues, me hicieran un espacio y que yo fuera a trabajar, ¿no? Sí. Mi primer trabajo el día que llegué, seguro no se acordarán, pero los papeles de las impresoras eran formas continuas. Sí, claro, eso me acuerdo. Con hoyitos. Ajá, con Sí, sí, sí. los tractorcitos. Sí, sí. Bueno, el primer trabajo que me pusieron a hacer fue esperar los listados que salían de la impresora. Ajá. Obviamente me tenía yo que asegurar que se fueran acomodando y no Sí. se hiciera un relajo. Sí, Pero tenían papel carbón y copias. sí. O sea, venía el original, un Sí. hoja de carbón, Y el otro otro. papel y Ajá. así. Y era original y 3 copias. Ok. O le llamábamos 3 tantos, así se Ajá. decía, ¿no? Ajá. Bueno, pues mi trabajo consistía en recibir el listado de la impresora, quitarle los tractorcitos, quitarle el papel carbón, separar a mano hoja por hoja Para los y juegos, hacer ¿no? los juegos, Ajá. perforarlos de un lado, poner en unas carpetas que eran con pastas duras, con un dimo, Sí, de qué se trataba, sí, sí. y unos postes con unos tornillos para poner los listados. Claro. Y después llevárselos a las distintas áreas, ¿no? Sí. Dentro de la Sí, empresa. sí, sí, sí. Ese fue mi primer trabajo. Ay, wow. Mi primer día de trabajo. Mucha orden, mucha organización. Regresé negro. Sí. Por el Del papel carbón. Del papel carbón. Sí, Sí, era una cosa que te embarraba. O sea, Sí. era Sí, terrible, sí, ¿no? sí. O sea, mi mamá me preguntó, ¿dónde fuiste a trabajar? ¿A una mina o qué? ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Sí. Años, ¿no? O sea, estaba yo También ese se totalmente usaba negro. en las máquinas de escribir, ¿no? Que ponías la hoja, Ajá. el papel Sí, carbón que y otra era hoja para que tamaño se carta, tamaño salieran oficio, y copias, así, ¿no? se, Digamos. así se usaba, Sí, ¿no? sí, sí. Porque era de golpe. Claro. Bueno, pues más o menos me tardé una semana en inventar una técnica de cómo quitar el papel carbón sin ensuciarme Ajá. y que además el papel carbón también quedara ordenadito porque sabía, los Sí, primeros sí, días sí, era sí, una sí, bola, sí, ¿no? claro, sí. Y por eso me manchaba. Sí. Pero entonces sí, depuré una técnica con una hoja para acá, otra para allá, otra para allá, otra para allá. Entonces lo podía usar rapidísimo y entonces empecé a sacar mi trabajo muy rápido. ¿Pero dónde lo hacía yo? Enfrente de la impresora, Ujú. pero la impresora estaba fuera del centro de cómputo. Ujú. Y en esos talleres, la pecera, que así les decíamos, Ajá. tenía su ventana y adentro estaban las computadoras y los programadores. Pero Ok. con bata, literal. O sea, entraban y era Como de Science. laboratorio, sí, eran, sí, sí, "Wow", sí. no, así, y yo decía, Sí. no, yo necesito estar ahí adentro. Yo no sé cómo, pero voy a estar ahí adentro, ¿no? Entonces empecé pues con una técnica que me funcionó muy bien toda la vida, de autodidacta. Ajá. Entonces me apuraba yo a desencarbonar, a entregar mis carpetas. Y decía, bueno, ¿y qué voy a hacer el resto del día? Pues por eso me apuré. El que estaba al lado de mí, el gordo Alberto, Ajá. él era el de la mesa de control, que es un puesto que ya no existe, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hacía él? Hacía cifras de control. Ok. Todas las pólizas contables traían un código de cuenta y que se tenía que sumar y eso te daba una cifra de control. Así funcionaba Sí, sí, para sí, sí, asegurarte claro. que habías capturado todo. Sí. Entonces tenía una sumadora de estas de rollo de papel, Ajá. grandototas, que hacían buen ruido, pero ya eléctrica, ya no fue de las de Ajá. palanca, sino Ok. que sí era eléctrica. Y entonces al gordo Alberto le gustaba fumar. Entonces un buen día estaba, "Chi, es que tengo mucho trabajo y tengo que sacar todas estas cifras control y se me antoja un cigarro y que no sé qué. Vete por tu cigarro y yo lo hago. El chamaquito de 14 años. Pero aparte que no ahí se fumaba en todos lados. Sí, claro, antes se Sí, fumaba en pero todos lados. pues, era parte también de Ah, lo porque estabas en la social. pecera, Sí. no, la parte No, sí era. estábamos no, afuera. era Ah, así, fuera, sí, fuera. sí, O sea, sí sí. podía fumar en su lugar, pero Sí, pero el andabas cigarrito era la ese- parte social sí, de irse a claro. tomar el cafecito, Sí, el sí. cigarrito. Y no a podía hacerlo porque chacotear, ¿no? estaba ahí. Y eso claro. pues se vería demasiado. Entonces Sí, había sí. un cuarto que era donde estaba la cafetera, donde estaba la copiadora y todas esas cosas, y ahí se iban a fumar Sí. y a tomar su café. Ok. Entonces yo le decía, órale, vete para allá y yo hago tus cifras de control, ¿no? Entonces empecé a aprender a sumar en esa calculadora y sacar las cifras de control y se las anotaba. Pues
empecé a agarrar velocidad de ya no tener que ver ni siquiera el teclado de la sumadora Wow. y empezarlas a sacar. Entonces el gordo Alberto era feliz. Yo le hacía su chamba. Y él estaba fumando. Y él hacía Socializando. socialite y yo le hacía su chamba, ¿no? Sí, sí. Entonces llegó un punto en el que ya sentía yo que pues eso ya también me aburría, ¿no? Ya Te lo quedó había yo chiquito. hecho. Dije, a ver, ¿qué está haciendo esa que está allá adentro? Era la capturista. Ajá. Se usaban unas terminales que tenían teclado de los dos lados Ajá. y tenían espejos. Porque la pantalla que estaba pues, en el centro de la masacota esa, pues no la reflejaba directamente hacia los ojos, sino a través de un espejo y era como salía, ¿no? Unas máquinas muy raras. Wow. Pero pues ahí es donde después de que el gordo Alberto les pegaba la tira de papel con la cifra Ajá, de control ajá. a las pólizas, entonces las capturistas empezaban a Ya, meterlas ajá. en la computadora, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Entonces me empiezo un día a observar y ya sabes, oye, ¿qué estás haciendo? Se me quedaba viendo el escuincle mocoso que quiere aquí dar lata, ¿no? Y ya conseguía que me respondieran qué hacían y también les gustaba el cigarrito. Entonces, la misma técnica. Oye, ¿no se te antoja un cigarrito? Sí, pero tengo mucho que hacer. Dame chance, yo lo hago. Híjole. Y así como que volteaban a ver de que nadie estuviera Ajá. Viendo, que ¿no? fuera a haber Ajá. algún problema. Ajá. Y pues me daban chance, ¿no? Entonces me dejaban sus cerros de papel con la tirita del gordo Alberto, que a veces hasta le había hecho yo, Ajá. y pues me ponía yo ahí a capturar en las terminales todas sus pólizas, ¿no? Y cuando regresaban yo ya había terminado, ¿no? Sí. Entonces también empecé a depurar ya el teclado, porque no era nada más el número como en la sumadora, Sí. sino ya empezabas a jugar con el teclado, ¿no? Entonces tenías que poner la descripción y cosas así. Pues bueno, también me puse a hacer su chamba y felices también las dos capturistas Sí, de que sí, yo sí, les sí. hacía su chamba. Sí. Pero a un lado de las capturistas estaba el siguiente paso, las programadoras. O sea, ibas así por cada área Había y todo una este rollo. programadora y un programador. Sí, sí. Y pues también cuando estaba yo ahí echándole a la capturada, pues empecé a ver qué estaban haciendo. En ese entonces se codificaba en papel. Ok. O sea, había muchos formatos de programación Sí. para que fueras haciendo todos tus códigos. Casi que En papel. las tarjetitas No, estas. eso también me tocó. Sí. ¿Ah, sí? Pero no fue mi primer trabajo. ¿no? Entonces, no, ahí estaban más avanzados. Ah, sí, Sí, eso eso. ya era Compañía de más. Sí, seguros. sí, claro. Ah. Sí, sí. Entonces empiezo a ver cómo se programaba, les pedí que me regalaran una hoja de cada uno de esos formatos que llenaban. Ajá. No me quisieron ayudar, no me quisieron explicar, eran medio exquisitos los programadores. Celositos. Sí, sí, su claro, barra, se por sentían hechos a supuesto. mano. Claro. Sí, sí. Entonces, pues dije, bueno, ¿cómo puedo aprender? Y me contesta uno de ellos, pues ahí están los manuales. Bueno, está arriba de un librero, ¿no? Y dices, Ujú. "Ching". Pero primero tengo que encontrar cómo me voy a subir ahí, ¿no? Pues con las cajas de papel, me hice ahí un banco y bajé los manuales, ¿no? Sorpresa, en inglés. En inglés. Como sea, me compré un diccionario. Ajá. Diccionario, manual y las No hojitas inventes. de programación. Wow. Y me puse a programar. Ya me empecé a hacer mis No, porque programitas aparte era un inglés en técnico, papel. además. Sí, absoluto. Sí, 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 sí. Pero programar en papel, no me dejaban tocar las terminales para programar, ¿no? Entonces un buen día, pues según yo ya tenía mi primer programa hecho, Ujú. no me acuerdo ni de qué habrá sido, a ver, las tablas de multiplicar si tú quieres, ¿no? Sí, sí. Y entonces me le acerco al gerente del área y le digo, oye, hice este programa, ¿lo puedes revisar? Y Ajá. así como que, no creyendo, pone a darle vuelta. Dice, ¿se ve bien? Dice, pero no sé si funcione. Digo, no, yo tampoco, pero quiero averiguarlo. Claro. lo querías Entonces, meter en la dame computadora. chance, Ujú. cuando ya salgan todos, de que pueda yo meterlo, créame un área en la computadora donde pueda yo sin afectar nada, Sí. meter mi programa y ver si funciona. Así como a regañadientes, me dio chance Sí. y metí mi primer programa. Por supuesto tuvo errores, los revisé, que era hasta que por fin compiló, ¿no? Wow. Dije, va, ya tengo mi primer programita. Sí, ¿no? sí, Para entonces, pues estoy hablando del verano previo a la preparatoria. sí. Entonces, cuando llego yo a la O preparatoria... sea, en un mes aprendiste a hacer todo No, esto. bueno, es que 3 meses. 3 meses, Sí. porque Sí, sí. como exentaba Fue un todos bootcamp. los... Claro, sí, tenías un montón de los- vacaciones. Sí, yo tenía Sí. siempre muchas vacaciones, ¿no? Ujú. Entonces, pues en 3 meses me aventé todos esos y ya había yo aprendido a programar, ¿no? Increíble. Wow. Entonces llego a la prepa, Sí. todavía con 14 años en agosto, y para cuando nos empiezan a enseñar, pues había programación en la prepa, ¿no? Ahí en Ajá. la Salle de Claro. Tacubaya. Sí.
los empiezan a enseñar Basic, yo ya programaba en RPG. Eso de las hojas y los formatos Sí, eso era ya... RPG. Sí. Que no sabes después cómo me hicieron bullying con el RPG. Pero bueno. Entonces, yo ya tenía un poco la lógica de la programación. Aprendí Basic muy fácil. Sí. Y lo encontré como un mecanismo de hacerme de dinero. Porque empecé a hacer juegos en Basic para vendérselos a mis compañeros. ¡Wow! Pero se los vendía yo en papel, porque no había medios magnéticos, Sí, no sí, había sí, ningún medio en el que no. yo le pudiera decir, aquí está el jueguito y págamelo, Claro, ¿no? claro. Entonces yo los codificaba, los imprimía y se los daba para que ellos replicaran el código Sí. y ya lo entonces pudieran jugar. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Entonces empecé a hacerme de billete Wow. de esa manera, haciendo jueguitos para mis compañeros, ¿no? Estás cañón. El jueguito del ahorcado y que si el gato y que... sí. ¿A Sí, la cuántos vendías vigorita y todo ese el tipo de cosas. jueguito? ¿Hace cuántas? 5 pesos. Sí. Ay, no, bueno, pero pues... No, pero imagínate, o Sí, sea, y claro, lo hacía claro. una vez y lo vendía muchas. Sí, Ahí claro. aprendí lo que oías en las empresas de software, ¿no? Sí. Y Justamente. todo eso te fue llevando, obviamente, a decidir que ya la carrera querías estudiar la ingeniería No, cibernética. ¿Todavía no? Porque yo seguía clavado con la electrónica. Me gustaba Ok, muchísimo ok. y también había aprendido a programar. En la escuela nos enseñaron Basic, pero yo aprendí RPG y Fortran en la aseguradora. Ok. Yo seguía trabajando ahí. Sí, claro. Entonces me podía yo combinar los horarios Ujú. para... Me daban chance. Claro. La verdad, Sí. ¿no? Entonces, para cuando llegó el momento en tercero de prepa de decidir en qué carrera, yo todavía no sabía cuál quería. Por supuesto estaba yo desde que casi desde que nací que yo iba Sí. a ser ingeniero, ¿no? Sí. Eso, así desde chiquito decía, yo voy a estudiar ingeniería. Claro. Y Pero no sabías... no sabía ni en qué. ¿Qué? Claro, sí. Entonces llega el día que teníamos que entregar nuestras solicitudes para la carrera en la licenciatura Ujú. y en el espacio donde decía a qué carrera queríamos pues, postularnos, Ujú. yo puse las dos. Puse ingeniería electrónica, ingeniería cibernética. ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos. Puse las dos. Wow. Alguien eligió por mí. La verdad no supe nunca quién, porque cuando fuimos a ver los resultados, pues yo estaba en cibernética. Claro. Y así fue como llegué a la cibernética. Está Pero en increíble. realidad, pues, mi pasión siempre fue la electrónica, ¿no? Y fíjate que hablando de todo esto, digo, obviamente hay muchísimo de qué hablar. Yo y todo, estoy embobada, yo estoy pero así. no, yo también. Por eso digo que eres una enciclopedia, así, una. Pero encarta de necesitamos antes. 10 capítulos más, por favor. Pero fíjate que hablando de todo esto que nos estás diciendo, justo la sección, la tequi sección, te voy a explicar, la tequi sección es una sección que tenemos de tecnología aquí en Entre Amigos. Y lo que vamos a ver ahorita, el video que vamos a ver ahorita tiene mucho que ver con todo el desarrollo de la tecnología a nuestros tiempos actuales, ¿no? Que es justamente el Internet y cómo el Internet viaja y demás. Pero bueno, no te lo voy a explicar. Producción, vamos a ver el video y regresamos para hablar de este punto tan específico con todo ya el contexto que nos has platicado. ¿Qué te parece, chava? Me parece ¿Sale? excelente. Así que venga, vamos a verlo. Esto que ves son tus fotos, tus mensajes y tus videos convertidos en luz. Cuando envías algo por internet, esos datos salen de tu equipo por Wi-Fi o por una antena móvil, entran a la red y, en muchos tramos del camino, viajan por fibra óptica convertidos en pulsos de luz. Una señal fuerte puede representar un 1, una señal débil puede representar un 0, y con millones de esos pulsos ordenados, tu celular puede enviar una foto, un audio o un video hasta el otro lado del planeta. Lo impresionante es que esa luz no se escapa fácilmente. Dentro de la fibra óptica, viaja por un núcleo de vidrio muy delgado y va rebotando internamente gracias a un fenómeno llamado reflexión interna total. Es como si la información avanzara dentro de un túnel transparente. Y esto no ocurre solo en cables de una casa o debajo de una ciudad. Gran parte de Internet cruza océanos enteros por cables submarinos instalados en el fondo del mar. Por ahí pasan mensajes, videos, llamadas, bancos, redes sociales y datos de empresas completas. Cuando la luz viaja miles de kilómetros, poco a poco pierde fuerza. Por eso, en los cables submarinos existen repetidores instalados dentro del propio sistema del cable. No son antenas, son equipos que refuerzan la señal para que esa luz pueda seguir cruzando océanos y llegar al otro continente. Luego, esa información llega a tierra y pasa a las redes que conectan con las antenas. Desde ahí, la señal puede convertirse en ondas de radio para viajar por el aire hasta tu celular.
Por eso, aunque tú lo veas como algo instantáneo, detrás de cada mensaje hay una ruta Pues, enorme. ¿qué tal? Digo, obviamente, pues, ahora sí que los patos no le van a tirar a la escopeta, pero qué interesante. Yo no sabía esto. Yo digo, usamos Wi-Fi, usamos internet y todo, pero... ¿Dónde está el internet? Pero esta onda de que Todos lados. el internet viaja o puede viajar a través de la luz como tal, ¿no? Y que no solamente es eso, que ya nos estabas contando fuera de cámara, que también es a través de las ondas de radio, obviamente, pero que también a través de la electricidad y demás. A ver, cuéntanos un poquito de eso para conocer más, porque estamos impresionados. Primero, este video no lo había visto. Ajá. Y creo que está muy didáctico, explica pues muy digerible cómo es que viajan Sí, pues, todo lo que nosotros transmitimos hoy en día por internet. sí, Se saltan pasos muy básicos de qué se hace con los unos y los ceros, ¿no? sí. Pero bueno, ese es un tema un poco más sofisticado, pero si se logra entender que todo es binario, unos y ceros, y que eso se traduce en hay luz o no hay luz, y que eso al final se descompone. O sea, si yo le mandé una foto de este vaso, esa foto se cuadriculó y en cada punto de intersección se convirtió en un 1 o en un 0. Exacto. ¿Había algo o no había algo? Así de simple, Sí, ¿no? sí, sí. Para no meternos en más complejidades. Esa cadena de unos y ceros ordenada es la que se sube a una portadora, que en este caso que vimos en el video es luz, un haz de luz, Sí. que es justamente lo que se utiliza como Que portadora va- para transmitir esos pulsos. Sí, Y del otro lado es lo que se llama la decodificación exacto, y la codificación. exacto. Entonces, si esto yo lo convertí en unos y ceros, del otro lado, la función que hacen los equipos que lo reciben es volverlo a convertir en una Ajá, imagen, sí. porque saben cómo era la matriz y las características Claro. cuando se convirtió en eso, para cuando llegue al otro lado poderlo regresar. O sea, es un a su poquito realidad. lo que tú hacías de chiquito, que de repente agarrabas una cosa, la desarmabas, ¿no? La decodificabas y la volvías a codificar, la volvías, Sí, la la volvías a volvías armar. a De eso va, Increíble analogía. básicamente es De ahí eso. viene, Sí, cara. sí, sí, de ahí Increíble viene. analogía. Sí. De ahí viene, Sí. pero bueno, en lo que vimos en el video es muy interesante porque el tema pues dejó de ser local. Claro. Cuando empezamos a utilizar en algún momento del siglo pasado las redes de computadoras, Sí. para que las computadoras se pudieran hablar entre sí, pues utilizábamos cables de cobre Ajá, que pues sí, era punto a punto y tenían limitantes de distancia. claro. Lo que vimos en el video es justamente cómo rompieron la barrera de esas distancias Sí, con la fibra óptica sí. y con algo que me gustó mucho, que no había yo visto en ningún lado, es la explicación de que dentro del mismo cable submarino de fibra óptica Ajá. han puesto los repetidores, Sí. porque la misma fibra óptica sigue teniendo también limitantes Claro. de distancia. Sí, va O sea, perdiendo no es, esta exacto, no es potencia, infinita ¿no? Sí. la distancia que se puede manejar con ellos, Ajá. pero lo que pues, está muy padre en el video es que dentro del mismo cable ya lograron meter Exacto. el repetidor. repetidor. Entonces llega cuando todavía no pierde toda la potencia, Ajá. aquí la amplifica y la vuelve a enviar, ¿no? Sí. Y todo eso metido en el cable submarino, que también está impresionante ver Sí. los rollototes Sí, de cable hombre. A través de submarino. todo el mundo, ¿no? Así Y de... mira que alguna vez en un viaje que hice cuando trabajé en IBM Ajá. a una oficina que tenían en Nueva York, me tocó ver el primer cable submarino que se atravesó de Europa a América, Ajá, y no, obviamente no para internet, ¿no? claro. Sí, Sino sí. para telefonía. Ujú. Y ese primer cable pues era una cosa así, Ujú. y pero con puro cobre, ¿no? Wow. Hoy ves esos mismos cablesotes, pero por lo que nos Es la explicaron, fibra de vidrio. son montones Un montón de de- hilos de ajá. fibra de vidrio, ¿no? Sí. Y entonces la capacidad de transmisión que tienen todos esos, pues, además de la velocidad de la luz, Sí. pues cambió muchísimo, pero el concepto sigue siendo muy similar, ¿no? Wow. Sí. Y es un medio físico para transmitir pues lo que quieras. Sí. Y ahí es donde les decía yo hace un rato de que hace muchos años se empezó a experimentar Ujú. con subir la voz Sí. a los cables de electricidad, Ujú. a las instalaciones de las casas Sí. o a las oficinas. Entonces, si tú querías colocar un sistema de intercomunicación en tu oficina y no tenías un conmutador y no querías estar marcando una extensión para que te contestaran, Sí. colocabas estos aparatitos, solamente los enchufabas en la pared y estos aparatitos convertían la voz en, no sé si podríamos decir binario, pero Claro. en señales Sí.
que la onda portadora de la electricidad la pasaban de un lado a otro. Y el otro aparato pues la decodificaba y la convirtió otra vez en voz. Es que ¿no? sabes que se me está ocurriendo. Science. Ahí te va. Es que justamente, y todo se está así engranando como algo perfecto. Porque justo la actividad que tenemos hoy, que ahorita vamos a jugar, tiene mucho que ver con esto. Es como un teléfono descompuesto, pero vamos a llamarle, es como un repetidor, ¿no? Y Vamos a ver la calidad ahorita del vamos a ver repetidor. por qué, ya que estamos haciéndola y explicándola, pero vas a ver esto del repetidor, ¿no? O sea, de cómo como en este caso los cables submarinos y demás, y se va repitiendo y todo, y a veces en este caso lo que estamos diciendo de la señal, ¿no? O la luz que se repite, pero en este juego que vamos a hacer se va a repetir, pero se puede distorsionar un poquito. Así que no voy a decir más. Vámonos a la dinámica. Vamos a divertirnos muchísimo. Y cuando regresemos, vamos a seguir ya para el cierre del programa. Para que nos cuentes rápidamente Tienes que volver ya a la otro- parte a otro profesional y demás. capítulo. Sí. Pero bueno, vámonos a jugar un poquito y vas a ver por qué vamos a Venga, conectar esto que venga, nos estás venga. diciendo con esta onda de la dinámica. Así que un corte y regresamos. Vámonos a jugar. Venga de ahí. Venga. Amigos, pues ya estamos aquí en la actividad y esta actividad, este juego, chava, también es la primera vez que lo hacemos. Esta actividad se llama dibujo repetitivo y tiene mucho que ver con lo que hace rato estábamos hablando justamente de la repetición y de duplicar y demás. Vamos a ver qué tan buenos somos y bueno, ¿Qué tal están las señales aquí? vamos a ver exacto qué tal está la señal. Así que bueno, lo van a ver, se van a divertir mucho, pero bueno, lo que yo dibuje, en la primera ronda yo voy a ser el dibujante 1, Mariana la 2 y Chava va a ser el 3. Entonces yo voy a dibujar sobre la espalda de Mariana sobre la de Salvador y Salvador va a dibujar en una hoja en la pared y vamos a ver si el dibujo original, que va a ser el mío, se parece a lo último, que en este caso es lo que Chava va a hacer. Así que vamos a ver si somos buenos, primero dibujando y 2 replicando sobre todo. Así que, ¿eres bueno para dibujar? No del todo, pero veamos. Para replicar, sí. Esperemos que sí. Pues vamos a ver cómo nos va. Así que, round 1. ¡Qué nervio! Hay que ver. A ver. ¡Ay, no! Márcalos bien. Ay, no sé. Hurry. Eso sí no supe, pero bueno. ¿Qué? Ya no supe. Ay, ¿sabes? Ah, ya sé qué es. Bueno, kind of. No, pues no, ya no. ¿Qué? Ok, terminé. Así que agarre su dibujo. Qué vergüenza, cara. Y era un burrito. Enseñémoslo a la cámara. Hazte para acá. Ya hice. Para acá. No, yo soy como Picasso. Muy abstracto. Bueno, ok. Segundo round. Cae el globo, el Durex. Modo, sobre pellejo.
¡Ay! Siguiente. ¿Va? ¿Es algo así? Va el trazo final. Ay, eso suena como muchos trazos. Listo. ¿Listo? Ok, quítame el mío. Quita el tuyo. ¿Qué es esto? Yo digo que es una computadora. Es un poco. Vamos a enseñarlo. Y es Un globo. un globo. Bueno, por ahí va. ¿Esto qué fue? Es una computadora. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Bueno, ahí sí lo renegamos. Este sí. Muy Súper bien. teléfono descompuesto. Round 3. Va. ¿Listos? Para el primer trazo. Bueno. Ay, se me olvidó avisar y es el último trazo. ¿Ese es otro? Sí. Listo. ¿Qué? No. No, esto no es lo mío. ¿Qué es eso? A ver, enséñalo. No, hombre. ¿Cómo? Una rebanada de pizza. No, güey. ¿Qué es esto, Mau? Un trineo. Un trineo. No digas mamadas, Mary Jane. Yo nunca supe. Primero pensé que era un águila y que iba a tener pico. Muy complicados. Muy complicado. Yo pensé que iba a ser el más fácil. No, esto no es. Bueno, pues esta fue la actividad del dibujo distorsionado. Vamos a ver las barrabasadas que hicimos. Primero, el burrito original es este. Sus burritos, muéstrenlos. El mío tiene Ay. forma de algo. No, pues el mío no parece burro. ¿El Está tuyo cachetón. qué parece, chaval? Pues es algo así como si lo hubiera hecho Picasso. Yo le veo igual como forma de perrito, mira, de que la nariz, la trompita. Es el burro de Dalí. Después, ¿cuál fue el segundo? El segundo fue el globo. A ver. Este fue el globo. Exacto. Que creo que es el que más nos acercamos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, va muy bien. Vamos a ver ahorita que el jurado aquí de producción nos digan cuál va a ganar. Ahorita va el burro, ahorita va el globo y ahora mostramos el último que fue la pizza. Ese sí, pésimo. ¿Qué pasó, Reprobado. ¿Qué pasó con tu pizza? Sigue estando Picasso aquí metido. No, pero ese es el burro, ¿no? Ah, sí. era Era al revés.
cierto, esta es la pizza. Esa es la pizza, exacto, Es exacto. la pena pizzería. Bueno, a ver, Sí. producción, ¿quién ganó? ¿Burro, globo o pizza? ¡Ganó Picasso! Picasso, Dalí, Aponte. Bueno, pues obviamente nuestro querido Chava se ha ganado algo, pero vamos a regresar a nuestra mesa, vamos al set y Tenemos ahí todavía vamos que a ver platicar porque algunas todavía cosas. esto continúa. Así que, continuamos. ¿Qué tal? Pues ya regresamos en nuestra actividad. Nos estamos viendo porque Nuestro Art Attack. estamos diciendo que qué bueno que nos Ándale. dedicamos a lo que nos dedicamos y no somos dibujantes ni De pintores. que, oye, cantar no porque- te gusta. qué bueno que somos de producción, Qué bueno. actuación, Sí, sí, sí. todo lo Sí, referente a la sí, sí. tecnología y demás, porque si hubiéramos sido de apellido Dalí o Picasso, creo que hubiéramos Nos desheredaban. hubiéramos sido una maldición para Estarían la esperando familia. que nos muriéramos para hacer Sí, cosas. exacto. Sí. De que Pero- deshonra a la familia. Pero sí voy a decir con mucha certeza y mucha honestidad que definitivamente de nosotros tres, el mejor, sí fuiste tú, Chava. Porque además, no, porque vimos tu dibujo original, ¿no? Y y siento que el trazo que hiciste para la réplica y demás, o sea, sí, estuvo. Pues fue es más que es el de acercado, los ¿no? sistemas, él tiene su sistema y funcionó su sistema. Si Nosotros, tú fueras fibra chavos. óptica, serías una muy buena fibra óptica. Nosotros seríamos cable De cobre, ¿no? de cobre que nos Sí, robaron sí, y ya no nosotros existimos. coaxiales, güey, de que antiquísimos ya. Super coaxiales, ya, bye. Es más, teléfono descompuesto, de ese así del que decías, el cuerda? el hilito este con el vasito así. Ah, sí, el vaso con el. Así con sería. el hilito. Así que un aplauso para Chava. Y pues se ha hecho acreedor, Obviamente que hay premio. Aquí Ah, todas muy las bien. personas que participan en nuestras actividades tienen premio. Y Porque el- además de la vergüenza, ay sí. No. Ay, No, queda- el premio queda- número 1 es nada más y nada menos que un bonito pin de CIOs Latam. Ah, buenísimo. Que solamente los invitados a Sí, a nuestros este invitados hermoso programa y son desde los que luego tienen. nuestros miembros los tienen, así que si quieres póntelo de una vez Sí, ahí. eso voy a intentar. Sí. ¡Yupi! Es para que lo pongas. ¿Tú coleccionas algo en la vida o no? ¿Qué coleccionas? Eso fue de que esa cara fue de que muchas cosas. Es que luego hay gente que colecciona pines o yo colecciono imanes, por ejemplo, ¿no? Mira, Entonces, Cuando muy chico coleccioné estampillas postales. Órale. Y Ajá. después me dio por monedas. ¿De todos lados o qué? Pues de cuando viajaba. Ajá. Y entonces también monedas. Y ahora colecciono herramientas. ¿Sí? De todo Increíble. tipo y así. No, me encanta la herramienta. Es una de mis locuras ahí. Oye, y por cierto, hablando pero bueno, antes de hablar de las herramientas y demás, No me confundas. ¿hay otra cosita? Sí. Eso te lo dejo en tus manos. Oh, No nada más hay uno, sí. hay 2 premios por buen dibujante. Claro que sí, por el primer lugar. Eso me Exacto. lo hubiera llevado yo, dices, pero somos buena onda. Así que, ¿qué tenemos? No, pues en las vísperas del Mundial estamos nosotros muy comprometidos con el tema, así que este baloncito, este es para ti. ¡Cha, Que cha! Es un balón de CIOs Latam y bueno, Sí, de veras. es para que juegues, pero ¿te gusta el fútbol? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? Así de, No, ¿para qué te miento? muchas gracias. Me encantó, vamos sí, a- me encantó porque la cara No, de no es cierto. ¡ah! No, pero este es edición especial. Es para que lo pongas así, como en una cosa más bonita que esta, en tu casa, así, y la enmarques, lo pongas ahí. Bueno, no, a ver, quiero saber, o sea, si eres de actividad física y así te gusta hacer algún deporte o algo así, ¿qué haces? Soy nadador. ¡Ay, Ándale. chócalas! Miren, ¡Chócalas! Muy ya tenemos a bien. 2 Michael Phelps aquí. Muy bien. 3, porque allá en producción también. Ah, sí, también tenemos. Sí. Qué increíble. Que es un Yo- súper ejercicio la natación, Sí. ¿no? Súper ejercicio. Bueno, entonces, Qué padre, muchas gracias. No, puede pues transformarse. con todo gusto, sí. Lo hablaremos con Si el quieres, vamos a invitado. dejarlo aquí para que nos siga decorando. Y bueno, les decía lo de las herramientas. Qué bueno que mencionas que coleccionas herramientas de muchos tipos y así, porque por ahí nos dijo un pajarito que aquí nada más y nada menos Ah, nuestro sí. querido Chava diseñó
Y ahorita nos vas a explicar si también hiciste o nada más diseñaste o qué tanto su casa. O sea, la casa donde vive él con su familia. Desde el primer ladrillo nos dijeron que él lo sabe diseñó dónde absolutamente todo y conoce casi cada piedra y cada cable que pasa por cada hoyito de cada conexión. Pero cuéntanos, por favor, de esa casa y de cómo fue, porque, a ver, qué cosas. porque es que eres un estuche de monerías, ¿Tienen chava. tiempo? Le sobra 40 minutos. Eres un estuche de monerías porque, aparte de todo lo que ya nos contaste, de toda esta onda que tienes, de que te encanta ver cómo todo funciona, y todo Muy está manual. obviamente conectado, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué onda con esto de tu casa? ¿Cómo la diseñaste? ¿Qué onda? Mira, ¿Cómo todo, y me voy rápido porque si no, no nos va a alcanzar. En esa casa de satélite donde nos fuimos a vivir, pues desde muy chicos, llegó un momento en el que mi papá decidió ampliarla. fue? Ajá. Y pues por alguna razón que nunca le pregunté, no contrató a un arquitecto ni a alguien para la ampliación. Contrató a un maestro albañil, que se la sabía de todas, ¿no? Claro. Y entonces, como buenos escuincles metiches, pues estuvimos en la obra, Ok. estorbándole al albañil y a todos sus compañeros, y nos ponían a trabajar con ellos, ¿no? Para que no estuviéramos delatosos, y pues nos trepaban con bultos de grava y todo, y nos hacían trepar por la escalera de madera con los pedacitos esos allá ¡Guau! atravesados. Cuando ya se iban todos, desde la azotea nos tirábamos, mi hermano y yo, a las montañitas de arena, 3 pisos, Sí, sí. y ahí nos echábamos Claro. nuestros clavados y todo. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que me llamó desde entonces mucho el tema de la construcción. Ajá. Entonces, en esa ampliación que hizo mi papá, le pedí que me dejara a mí hacer todas las instalaciones. Y el albañil hiciera pues la parte de los ladrillos, el yeso y lo que tú me digas, ¿no? Claro, claro. Pero lo que fue meter las tuberías, las Ajá. cajas de electricidad y el cableado, le pedí que me lo dejara hacer a mí. Ok. Y pues aceptó con el riesgo que implicaba, porque nunca había yo hecho algo así, más allá de los talleres en la escuela Claro, claro. de la de electrónica, ¿no? Y bueno, pues Rifado, ¿eh? yo nada más Sí. le dije, Rifado el papá, sí. vamos sí. a comprar los cables, Sí, sí. Y pues conocí lo que era una guía, que es algo muy útil para jalar los cables en los tubos, Sí. y técnicas, se le pone vaselina para que en las curvas todo se atore, o sea, Ajá, empecé a ajá. aprender ¿Neta? algunos truquitos, y pues me aventé la instalación eléctrica de la casa, ¿no? Guau, ahí nomás, ahí nomás. Y algo que me gustaba mucho y es una obsesión de orden, utilicé código de colores para que los cables tuvieran un color que en cualquier momento yo supiera de qué parte de la casa era, Claro. a dónde iba y todo eso, Sí, ¿no? sí. Eres un genio. Entonces había cables de muchos colores Sí. y yo podía pues, diversificarlos. Sí, sabías para perfectamente tener dónde empezaba y dónde código de terminaba y color, de ¿no? para qué, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y bueno, pues esa fue mi primer experiencia con la construcción, Ajá. pero metiendo mi cuchara en todo lo que fuera instalaciones. Y digo todo porque aparte de la electricidad se me ocurrió meter sistema de audio también en las paredes y dejar en una habitación que se había hecho hasta arriba, que era el taller. Ajá. Te digo que a mi papá le gustaba mucho la herramienta, Sí, sí. entonces en la parte de hasta arriba construyó un tallercito, Ajá. donde teníamos en las paredes toda la herramienta colgada, Ok. en un tablero con hoyitos que yo pinté, donde dibujé la silueta de cada herramienta. Wow. Y entonces las tenía acomodaditas, todas muy lindas, Wow. y cada herramienta la tomabas y la regresabas al Sí. lugar en Sí, donde era iba, su ¿no? lugar. De que dónde va, Ajá, ahí está la Exacto, figura. entonces era mi lugar favorito a donde yo me subía incluso a estudiar, según yo a estudiar, ¿no? Pero me ponía yo a hacer cosas con la herramienta. Sí, sí. Entonces todo esto de la construcción pues me gustó mucho, y después mi papá compró un terreno entre Tequisquiapan y Querétaro, Ajá. en medio de la nada, porque le prometieron que iba a haber un fraccionamiento muy bonito. Entonces compró el terreno, Sí. lo bardeó y todo, y ahí le volví a decir, déjame participar en el diseño de todas las instalaciones de la casa, ¿no? Wow. Entonces volví a hacer todo ese rollo, pero ahí sí me puse a hacerlo yo. Ujú. Ahí sí agarré cincel, martillo y pues, a meter tuberías, cajas y después a cablear, ¿no? Y quedó muy bien. Funcionó Wow. y era una maravilla, ¿no? Ajá. Después vino justamente cuando, que me lo salté, pero al rato regresamos, cuando me casé. Ajá. Y bueno, pues en esa ocasión cuando nos casamos, mi esposa y yo, nos alcanzó para comprar entre los dos un departamento. Ajá. Se mancomunaban los créditos y no sé qué, y podíamos entre los dos comprar un departamento, Ok. ¿no? Entonces, ese departamento pues era una de mis frustraciones porque no tenía las funcionalidades eléctricas que yo quería.
pues que le meto mano. Saco mi guía y empiezo a modificar la instalación eléctrica del departamento. Ajá. Entonces empecé a hacer, pues que fuera más cómodo y más funcional. Pero para eso tuviste que romper paredes y todo, ¿no? No, esa era mi frustración, Ajá. porque mi limitante eran los diámetros de los tubos y lo que ya existía. No quería yo romper nada, ¿no? Claro. Y además que no pensábamos estar mucho tiempo ahí, ¿no? Pero bueno, pues lo modifiqué hasta donde los diámetros de las tuberías me dieron oportunidad. Ok. Pero le generé muchas comodidades como el poder prender y apagar la luz desde atrás de mi almohada, ¿no? Claro. Ah, genial. Sin necesidad de moverme De más barato, allá sí, que sí, nada, ¿no? sí. Entonces empecé a hacerle cosas al edificio también. O sea, yo tomé la administración, Ahí nomás. Me encantó, Jonjoli de todos los moles del tomé la salón de administración personas. del edificio Sí, sí, sí. y empecé a distribuir señal de video para todos con una sola antena, con repetidores y divisores y todo eso para no ver como vecindad miles de antenas en la azotea, Claro, ¿no? claro. Entonces controlé y dije, vamos a tener una y yo me voy a encargar de hacer todos los ramaleos y todas No, las divisiones. bueno. Entonces me puse a hacer también ahí Y los vecinos te amaron, ¿no? Pues sí, Pues sí. y además llevaba yo los números y la administración Sí, de los sí, pagos y sí. todo ese rollo. Pero bueno, O sea que no tenías que andar haciendo consenso. no, y además no contrataba a nadie para hacerlo. Yo mismo me Además, trepaba sí. a la azotea y me colgaba ahí para hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que Wow. me gustó siempre y lo seguía haciendo, ¿no? Pero bueno, pues una de las cosas que decidimos mi esposa y yo cuando nos casamos es que no íbamos a tener hijos hasta que tuviéramos una casa con jardín, Ok. Oh. ¿sí? Porque queríamos que nuestros hijos jugaran en un jardín como lo habíamos tenido nosotros, ¿no? Sí. Y además, que cada uno de nuestros hijos tuviera un perro. Para que jugaran en el jardín. Cada el quien con su ¿no? perro. Tienes 3 hijos, güey. Ajá. 4. Así fue. Wow. Entonces, pues, en el tema del departamento, pues, nos pusimos a ahorrar y cuando llegó el momento, pues, logramos comprar un terreno. Fuimos a ver el terreno y está en un fraccionamiento que está en medio de un bosque, pero pues está en la montaña y el terreno es así. Entre la parte alta, que es la calle, y la parte más baja hay 11 metros de diferencia. Órale. O sea, tiene una No, sí pendiente está- bastante fuerte, ¿no? Considerable. Sí, sí. Entonces, por eso fue que a la hora de empezar a diseñar la casa, pues fue con base en el terreno. Claro. Ningún diseño que hubiera yo podido, o cualquier experiencia previa, me servía para un terreno así. Y además se convertía en una casa hacia abajo, no hacia arriba como las normales, ¿no? Usualmente, sí, sí. Entonces, bueno, pues en esos ayeres me hice de una licencia de AutoCAD, Ajá. que todavía no requerían candado ni ninguna cosita para funcionar, Sí. que demostrara que habías pagado. Sí. Entonces me hago de mi copia de AutoCAD y me pongo a dibujar pues el terreno. Bueno, no sabía usar AutoCAD. Claro. Entonces aprendí ahí Sí, cómo sí, sí. le fui picando y fui haciendo el diseño. Y bueno, pues mi esposa me decía, pues es que también me gustaría que hubiera esto. Y pues yo lo dibujaba y lo ponía y le medía y no sé qué. Hasta que llegamos a que esto es lo que queremos. Entonces, bueno, vamos a ver con el arquitecto Ajá. que nos lo haga, ¿no? Y entonces él nos decía, bueno, pues sí está muy bien, que no sé qué tanto, voy a cotizarlo, ¿no? Ajá. Y nos regresaba con la cotización, no nos alcanza. Ujú. A ver, pues voy a quitarle algo, ¿no? Y pues empezaba yo a hacer modificaciones, entonces la casa la partí en fases. Dije, bueno, pues para lo que nos alcanza es para la fase 1, pues la fase 1 va a tener estas características y así ya está. Va. Ya nos la cotizó, bueno, pues sí, pues el crédito sí nos va a alcanzar para hacer esta Para primera hacerlo, fase. Va, vamos a proceder. Dice, oye, pero tenemos que contratar a alguien que haga los planos. Pues si te los estoy dando. Dice, no, pero tienen que ser planos de alguien que tenga firma, que tenga una cédula, porque si no, no nos los aceptan aprueban. para la licencia de construcción. Entonces tuve que pagar que alguien copiara mis planos Puta. para que los aceptaran, De ¿no? que, toma, ya te hice la chamba. Se acuerdan, ¿no? Ay, Wow. Préstame tu licencia. Pero pues después venían los otros. Pensé que nos ibas a decir, saqué mi licencia de, No, no, no. de Te lo arquitecto juro, te lo y ya juro que pasó y ya por mi lo mente. hice. Exacto. Bueno, el tema es que pues no solo eran los arquitectónicos, también venían los planos hidráulicos, Sí, sanitarios, sí, sí, sí. eléctricos y algo que es lo que dice tanto Jaycee, Ajá. de lo que le llamé servicios especiales. Y entonces, pues diseñé todos los planos otra vez con códigos de colores y todo. Pues, era una casa de 3 pisos Sí. por los Sí, escalones claro. hacia la montaña, ¿no? Entonces, pues empezó la obra, conseguimos un crédito con el banco
empezamos a construir y todo el rollo, pero había una regla que yo había hecho con los constructores, los albañiles y el presidente y el disque arquitecto que teníamos, ¿no? Y Yo bueno, quiero estar en todo. pues sí, Claro. pero yo solo podía ir una vez a la semana a la obra, pues porque tenía yo que trabajar. Claro, claro. Claro. Y bueno, para entonces, cuando empezamos con la construcción y todo ese rollo, pues fue cuando tuvimos la noticia de nuestros primeros hijos, ¿no? Empezamos con el tema. ¿En uno fueron vendimos varios el o qué? departamento Ajá. para poder comprar el terreno. Sí. Y entonces nos fuimos a vivir a casa de una tía que nos rentó una recámara. Y en la recámara metimos todo el departamento, los muebles y todo, y vivíamos entre muebles, ¿no? Bueno, pues ahí fue cuando se nos metió en la cabeza que de una vez hijos, ¿no? Y bueno, pues vienen los hijos y no sabíamos que ya estaba embarazada mi esposa, pero yo me empecé a sentir muy mal y ella también, pero ella después, ¿no? A mí me empezó a dar vértigo y fui al doctor, tienes vértigo postural, yo no podía ni manejar, ¿no? No me podía ni mantener de pie. Órale. Ay. Y pues ya me iban a empezar a medicar y todo el rollo, cuando por alguna razón pues ella también se empezó a sentir raro. Y bueno, pues vamos a hacer una visita al ginecólogo, y el ginecólogo dijo, no, pues esto tiene que verse con un ultrasonido, ¿no? Va. Surprise. Vamos al ultrasonido y las trillizos. Sí. ¿Cómo crees? Sí, nuestros primeros hijos son 3. Y bueno, pues sorpresa. ¡Wow! Premio mayor. ¡Wow! Sorpresa. Dios nos bendice triplemente y pues bueno, Wow. construcción y 3 hijos en camino. No. ¡Wow! Rayos, qué buena noticia. Híjole. No lo sí, puedo sí, sí, creer. Y bueno, pues decimos, oye, pero en la fase 1 solo hay una recámara. Bueno, la nuestra y Sí, una sí, más, sí, ¿no? sí. Pues ni modo, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero pues se cambió completamente la economía con esa noticia. Claro, ¿no? claro. Y bueno, pues es un embarazo de alto riesgo. A mi esposa le dieron reposo intradomiciliario Ajá. por peligro Claro, de pues sí, perderlos. sí. Y más hace 33 años. Claro. Créeme que no había la tecnología que hay ahora. Sí. Pero bueno, pues llegaron a 32 semanas, una cosa así. Muy bien, ¿no? Algo así. No, es que si me oye mi esposa me va a matar. Que no me lo sé ¿De qué bien. Así como? Pero aguantó muchísimo. La verdad es que ya estaba más que mi globo que dibujé. Sí, Tremendo. no, claro. Que por cierto, saludos. ¿Cómo se llama tu esposa? Maru. Maru, Saludos, saludos, Maru, muchos saludos, no Maru. manches. Y ¡Qué felicidades, valientote! y felicidades, y qué valiente, qué valiente. Pues entonces yo iba cada semana a la obra y Maru empezó a ir cada vez conmigo, pero pues cada vez con una panzota más, ¿no? Tenemos muchas fotos Sí. cuando estamos visitando la obra y Maru como... Wow, como qué globo, lindo. ¿no? Pero bueno, algo que tenía yo acordado con los trabajadores es, además de que es un motivo de festejo, Claro. cada vez que se va a colar una losa. Ujú. No Ujú. solo el 5 de mayo, sino cuando cada vez se va a colar Sí. una losa, según me explicaron, les tienes que llevar de comer. Sí, y se tienen un nombre, no es festeja. como un... Sí, sí, sí. Es sí, algo sí. importante, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo les decía, sí, para mí también es algo muy importante porque no la van a colar hasta que yo venga a hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces ponían lo que son la cimbra, las maderas, y se paraban. Sí, Las cimbras, las varillas y todo, y ya no podían avanzar hasta que yo fuera. sí. ¿Por qué? Porque yo llegaba con unos rollos de poliducto, mi martillo, las cajas y alambre. Y entonces yo empecé a colocar las cajas de las lámparas y las tuberías de todas esas cajas en cada una de las losas de cada uno de los techos, y pues fui dejando las bajadas y todo para que entonces pudiera venir el concreto y Y ya lo separas, ¿no? ¿sí? Entonces así me aventé las 3 losas de la casa, con donde yo, así literal, no puse los ladrillos, pero sí puse Sí, hasta sí, las mangueras, sí, ¿no? sí. Por donde iban a pasar los tubos. Y bueno, pues viene el nacimiento de mis hijos, nos pueden estar también unas horas y les platicaría 1000 cosas de qué fue el nacimiento de mis hijos. Es de altísimo riesgo, pero fue algo muy bonito y delicado al mismo tiempo. Fueron 2 niñas y un niño. Samantha y Sara salieron del hospital al mes, y Salvador nació muy bajo de peso
y salió hasta el mes y medio, pero Salvador tuvo que cambiar a otro hospital con un manejo más delicado. O sea, fue algo complejo, ¿no? ¿Pero estaban en incubadoras o estaban...? En camas térmicas les llaman, ya, ok. porque no era que no estuvieran completamente desarrollados, sino bajos de peso. Ok. Practicamos terapia canguro, que hoy en día es algo más usado, pero en ese momento era experimental. Y con eso subían de peso. Alimentación parenteral hecha en casa, bueno, Sí. en el hospital, que también hoy es algo bastante común, pero en ese entonces era experimental. Sí. El chiste es que hicimos todo lo que los médicos nos dijeron, porque queríamos que nuestros hijos vivieran. Claro. Porque diario entraban en una situación de que estaban a punto de morirse, ¿no? Ay, no, qué estrés. Entonces fue algo complejo, pero que nos unió mucho a mi esposa y a mí, Sí. Claro. porque diario teníamos que tomar decisiones y afrontar pues, lo que se estaba presentando, infecciones generalizadas, Sí, se hicieron sí, sí. transfusiones de sangre, Sí. bueno, hubo de todo, ¿no? Pero bueno, regresando a la casa, Sí. el día que salen las niñas al mes del hospital, ellas nacieron también bueno, los tres nacieron en la Ciudad de México, Ajá. pues ¿a dónde nos vamos? Pues a la casa, a la que estábamos construyendo. Sí. Oye, ¿y qué le falta a la casa? Pues le faltaban algunas instalaciones eléctricas. ¿Cómo las estábamos haciendo? Yo compraba mis cables, iba con mis guías, mi vaselina, empezaba yo a jalar y Maru sentada en una silla con tremenda panzota antes de que nacieran, nada más aseguraba que no se atoraran los cables, ¿no? Y yo los iba jalando. Sí, sí, sí. Y yo traía mis dibujos de mis planos con los códigos que había yo diseñado y con la cantidad de tubos, pero me tuve que poner a hacerlo yo y pedí una semana de vacaciones para poderlo poder hacer, hacer. porque ningún electricista lo quiso hacer. O sea, me decían que estaba yo, bueno, me lo han dicho muchas veces, que estaba yo completamente fuera de mi juicio, ¿no? Que lo que les estaba yo pidiendo era muy complicado y que era muy difícil y que nunca habían hecho algo así, que no entendían para qué. Eso que te iba a preguntar, que ¿qué te decían los No, albañiles, me los alucinaban electricistas? impresionante. Pues han de haber dicho, oye, Claro, este señor, No, ¿cómo sabe? ¿O quién le dijo, no? O sea, la verdad es que... Me alucinaban, dice. Sí, no los pelaba ya, la verdad es que... Sí, sí, dije, sí. bueno, si nadie lo quiere hacer, lo voy a hacer yo. Sí. Ajá. ¿Quieres que algo Entonces, se haga? No solo la tubería, la casa tiene 11 kilómetros de cable. Ajá. 11 kilómetros de cable. Y es porque Wow. hace 33 años Ajá. no existía la domótica de que, Alexa, enciende ese apagador. Sí, ¿no? claro. Ah, Eso no claro, existía. sí. Sí, no. Pero yo lo hacía Con cable. con cables. Con cable, sí. mecánicamente, Sí. ¿no? Entonces, pues la cantidad de cable que tiene la casa es impresionante. Wow. Y además, circuitos eléctricos con las termomagnéticas que comentábamos, Sí. las casas tenían uno o dos. Sí, A veces tenían planta alta y planta alta. sí. Y baja, ¿no? Alta y baja y así. Y algunas más sofisticadas tenían separación de la cocina aislada para que el refrigerador no cause Sí. bajas en los focos. Pero no pasaba de 4 termomagnéticas en ninguna casa. Sí. Bueno, el diseño que yo hice tiene un tablero de 40 termomagnéticos. Wow. ¿Por qué? Porque sonifiqué Guau. todo y más sabiendo ya que venían 3 chamacos, me pude imaginar y se lo decía yo a Maru. Dije, con que sean la mitad de lo traviesos que fui yo, Sí. me tengo que Ya. tomar precauciones. Y mira que Entonces, sí podían hacerlo sin problema alguno. Entonces yo Sí. tomé precauciones de que, oye, iban a ir a meter un clip en ese contacto. Yo lo hice. Iban a volar los fusibles. Sí. Dije, bueno, en la casa no va a suceder más nada que en ese lugar. Wow. Entonces sonifiqué todas las partes de la casa Ajá. para que si sucedía algún problema de sobrecarga, corto o lo que fuera, solo afectara en esa parte. Separé contactos de lámparas y todas las Y habitaciones todo, independientes. Y además que pues, mis hijos se tardaron creo que como 15 años en darse cuenta que eso no era normal. Lo que me gustó en el departamento. Sí. Podían controlar desde las cabeceras de sus camas todas las luces de su habitación. Claro. Sí, eso está increíble. O sea, porque eso solamente pasaba en los hoteles, ¿no? Si acaso. Y no en todos. Y no en todos. Sí. Entonces, en mi recámara, por ejemplo, tú puedes ver atrás de la cabecera, hay 14 interruptores. Es como una nave espacial. Sí, pero porque desde ahí controlo toda la casa. Sí. Wow. Entonces puedo prender y apagar cualquier luz. O sea, tú te sin adelantaste moverme de mi cama. a De que Alexa. hay la luz de la entrada. Sí. Sí, O sea, la del baño, la del pasillo. sí, o sea, tú te adelantaste a Alexa, pero en lugar de control, le mando control de Un cable, rato. así, tu nave espacial adentro, ¿no? Tu Sí, centro de la mando. verdad es que me gustó mucho Increíble. poder hacer todo eso, pero para poderlo hacer tenía yo que haber puesto la tubería, porque mis tuberías son de 1 pulgada Claro. y no de 1/4 de pulgada, Sí. como hacen en Claro. las Sí. casas. Pero les decía que hice 2
instalaciones. ¿No diseñaste tú las tuberías de la fibra óptica intercontinentales? Luego te platico. Pero bueno, la casa por todos lados, en todas las paredes, perimetralmente lleva 2 tuberías. Ajá. Una de 1 pulgada y una de 3/4 de pulgada. ¿Sí? En todas las paredes. Todas. De hecho, para poder meter un tubo de ese diámetro, hubo que hacer un tabique especial. Sí, eso. Porque lo adelgazabas demasiado. Entonces, se ponían 3 hiladas de tabique normal y luego venía ese tabique especial por donde iban a pasar los tubos perimetrales de cada pared. Está increíble. Y entonces, ¿para qué? Tú hazlo. Sí. O sea, yo me imagino Una pregunta, si esto lo hiciste en tu casa, ¿no? Obviamente con el tiempo, con la planeación y demás. O sea, ¿qué no has hecho en el ámbito laboral, profesional, ¿no? También o sea, hoy en día estás ya retirado, ¿no? Ya estás jubilado. O sea, sí y no, pero pues digamos que me salí del mundo corporativo. Exacto, porque ahora estás por otro lado. Vamos a hablar un poquito ahora de qué es lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Traes un currículum impresionante. Estuviste en IBM, estuviste en Grupo Alsea 13 años, ¿no? Más o menos. En Alsea 11. 11 años. Manpower 16. Grupo Modelo también. En Manpower. O sea, has estado en empresas internacionales y súper fuertes, ¿no? Seguramente, digo, si eso nos cuenta que hizo en su casa, ya me imagino cómo habrás desarrollado los procesos y toda la tecnología en cada una de estas empresas en las que trabajaste. La verdad es que no podía estar quieto. Pero cuéntanos, hoy en día, que te saliste del mundo corporativo, hoy en día, ¿qué es lo que haces? Lo que hago es compartir lo que aprendí. Ok. A eso me dedico. Ok. Oye, pero apenas, o sea, bueno, yo que te estoqué, yo que fui la encargada de estoquearte, vi que apenas acababas de terminar en el MIT. Ajá. Ya, también sí. Un curso, o sea que justo ahorita con lo que acabas de decir de estar tan acostumbrado a ser un maestro, ¿qué se sintió volver a aprender? Bueno, fue una experiencia. Están en la escuela de nuevo. Mira, no solo es el regresar y convertirte en estudiante otra vez, porque la verdad es que siempre me mantuve aprendiendo. Sí. Y cursos y lo que tú quieras, pero el MIT es palabra aparte, ¿no? Sí. Esos canijos les vale gorro tu trayectoria, tu edad, lo que ya hayas estudiado. Te tratan como un escuincle que no sabe nada y que lo van a tener como... Sí. Como si fueras un novato, casi. Sí, todos lo entendimos. Sí. Créeme que eso sí me puedo. Sí. Decías, oye, no inventes, o sea, me estás exigiendo trabajos, tareas, como si yo no tuviera nada que trabajar, ¿no? Como Y si me no tuviera dijiste nada que cuando hacer. íbamos a empezar que íbamos a usar, déjame te invento, ya no me acuerdo, pero 10 horas a la semana. Sí. Y no, son 10 horas diarias, Wow. para poder hacer las lecturas, los trabajos y todo lo que nos Sí, como dejas. si no tuvieras que trabajar. Entonces y que... yo siempre iba atrasado, o sea, íbamos con las clases. Ajá. Y cada una tenía cierta actividad, tarea o lo que fuera. Sí. Y bueno, ya íbamos en la siguiente, yo no había hecho las de esta. Y tú, espérame. Rayos, ¿no? Pero la verdad hicimos un equipo padrísimo y nos Sí. apoyamos cañón y entre todos nos fuimos no dejando que alguien se quedara atrás. ¿no? Sí. Pero fue una experiencia fenomenal. ¿Cuándo fue lo del En el MIT que 23. hiciste? En el 23, o sea, hace 3 años. Ajá. Ok. ¿Y Sí, en ese entonces ya te habías salido del grupo del mundo corporativo? No. Ajá. Yo me salí en diciembre de ese año. Ok. O sea, Ok. todavía fui a mi graduación Sí. allá en Boston, Sí, obviamente con mi familia, sí. y estuve hasta diciembre. Eso fue junio, creo, que fuimos a la graduación. Y estabas trabajando ahí para Alsea. Ajá, todavía. Ok, todavía, exacto. Sí, pero ya estaba yo más como déjame usar la palabra stand-by, Ajá, porque ya habíamos hecho la transición con mi sucesor, ok. y había yo en junio justamente quedado nada más pues si me necesitan aquí sigo, ¿no? Claro, Entonces Sí. así fue el pacto y Ok. pues eso era hasta diciembre, ¿no? ok. Entonces, si lo vemos en formalismos, yo salí en diciembre, pero en realidad transferí mi función en junio de ese mismo año, ¿no? Y por ejemplo, en Alsea, vamos a enfocarnos un poquito en Alsea, que fue lo último corporativo que Ajá. hiciste. Estuviste 11 años. 11 años. ¿Qué consideras tú de todos esos 11 años que estuviste trabajando para ellos? ¿Qué fue o cuál fue uno de los quizá proyectos mucho más relevantes? Porque Alsea, digo, para los que no saben y nos están viendo, Grupo Alsea es un grupo que maneja muchas marcas, ¿no? De comida, de restaurantes, ¿no? O sea, tienen desde Starbucks, P.F. Chang's, Chili's, Domino's. el Portón, Burger Domino's King. Pizza, o sea, son un Burger King, Cheesecake son un montón Factory. pero cada uno es bien distinto, ¿no? Porque digo, no es lo mismo P.F. Chang's que Starbucks, por ejemplo. No, para O nada. que, o sea, cada uno, aunque son comida, pero son muy variados, muy distintos. Y también los clientes
clientes que tienen, Sí. pues son muy específicos en cada uno. Seguro. Entonces, ¿cómo, o sea, como grupo Alsea, y tú en este caso, cuando estabas trabajando para ellos como CIO, cómo lo veías, si lo veías en forma global específicamente, qué desarrollaste? O sea, cuéntanos un poquito de lo más grande que tú consideras que pudiste aportar en su momento. Mira, yo creo que justamente describiste los retos y creo que todos mis colegas se los pueden imaginar, porque no era trabajar en una empresa, sino trabajar para 17 marcas. Exacto, sí, Y sí. cada una de las marcas con su propia identidad, su propio concepto, sus propios tipos de clientes y su propia madurez tecnológica, Así es. que no puedes compararlas, ¿no? Ese era uno de los grandes retos y otro era la parte de los egos. Sí, ¿Por qué? desde luego. Porque a ninguna marca le podías decir, no, espérame, tú vas después de esta otra. porque Uy, estoy claro, ahorita ocupado". No, imagínate. Entonces, ese era otro Sí. gran reto, tratar a todos cuando lo querían, con lo que querían y como lo necesitaban, sin hacerlos sentir que los ibas a poner después de un Domino's o un Starbucks, Sí. que eran las grandotas, ¿no? Exacto. Entonces, ese manejo de pues, los requerimientos de las reuniones, el tono político y todo, pues también fue algo muy relevante en Alsea. Que no es nada más trabajar con tecnología, es No, trabajar con gente, es no, trabajar no, con muchas otras y cosas, ¿no? te digo, y con egos. Sí, 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 Entonces, y muchos de los directores de marca pues eran de los socios, ¿no? claro. Entonces también de repente había que manejar adecuadamente todo ese tipo de cosas. Y yo te podría decir que el reto y el secreto de lo que estuvimos haciendo ahí, pues no solamente fue pues administrar esa complejidad, sino también ver cómo hacíamos eficiencia en lo que lo podíamos hacer. Sí, Porque también una característica es que las marcas no están juntas en ninguna otra parte del mundo. sí, ¿no? Más, en algunos casos son hasta competencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, cómo mantener esa identidad y esa independencia, pero al mismo tiempo buscar sinergias Sí. en algunos procesos. Sí. Entonces, ahí fue meter en la parte del back conceptos que nos permitieran pues no tener un ERP para cada marca, Exacto. pero al mismo tiempo de que los íbamos a poner en un mismo ERP, mantenerlos separados lógicamente. Qué retos, ¿eh? Y con sus respectivas cosas, pero buscando en todo momento qué cosas podíamos manejar en conjunto Sí. sin que afectara la identidad de marcas Sí, y que pues, nos permitiera pues, ser más eficientes, ¿no? claro. Y la gran ventaja que había para Alsea, que había que aprovecharla también, pues era explotar toda esa información junta, Sí. aunque no fuera de una sola marca, ¿no? Sí. Pero nuevamente respetando la identidad de cada una de ellas. Ok. Y bueno, yo te diría que uno de los proyectos que más representan esto que te estoy platicando, en cuanto a complejidad, pero mantener la identidad, pero sí hacer sinergias y tener algo eficiente, espero lo hayan conocido, la tarjeta Wow Rewards. Sí, 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 sí. Wow es el primer y tal vez el único programa de lealtad multimarca de ese tipo de marcas, ¿no? Sí. Sí. Digo, aparecieron en el Inter muchos que eran voluntarios y se metían la ferretería de la esquina y otro, Claro, y había claro. por ahí otro programa que era multimarca, pero no con estas características. ¿Ya no existe? No ¿Quién sé. sabe? No sé. Yo No sí sabemos, escuchaba ya no. mucho yo antes Sí, de la sí, tarjeta sí. Wow, pero sí, Wow, Mira, Wow Rewards. te voy a pero decir, no sé. sí existe, Sí. Ah, ok. pero por alguna razón que no entiendo, dejaron de empujarlo y promoverlo. Sí. Yo lo sigo usando. Claro. Es que sí recuerdo, o sea, ahorita que lo dijiste fue como un flashazo de que de verdad sí te daba como descuentos Sí. en muchísimas cosas y antes de esa me acuerdo que había una como Sí, o sea, DT, una ajá. cosa La de TDU. La de La TDU. esa es a la otra que me refería. TDU, Ajá. Sí, sí. Sí, pero bueno, al Que final... como consumidor era buenísimo, Lo, ¿no? Sí. lo padre era que cuando diseñamos todo esto, tú, por ejemplo, comías en P.F. Chang's y con los puntos que te daba Wow, podías pedir una pizza o comprar Estaba Sí, una increíble, hamburguesa. sí. Y no en un mes. Yo ni hacía eso con mañana. los puntos de VIPs de mi no, mamá. Ah. Exacto, exacto. Pero la complejidad técnica que había Sí. atrás de todo eso fue algo muy padre y que pues participamos las áreas de negocio. Sí. Ellos realmente pues fueron clave para que pudiéramos habilitar la tecnología Claro. que se necesitó, pero pues también temas de seguridad, ¿no? Sí, Claro. sí. No, está Porque increíble. pues, se prestaba también Y- a mil cosas. Y ¿no? todo esto, o sea, digo, es que de verdad, o sea, es un trabajal, es algo grandioso todo esto que nos cuentas en 11 años, solamente en esta empresa. Y lo que te llevó al día de hoy, o sea, que nos mencionas, dinos, o sea, hoy en día que todo esto que tú sabes y has aprendido en tu vida, que ahora tú lo enseñas.
¿Cómo es? O sea, ¿cómo lo enseñas? Mira, un poquito lo que siempre tuve la curiosidad de compartir lo que iba yo aprendiendo. Uh-huh. La verdad es que no era yo muy bueno en algunos casos en cuanto a tolerancia, ¿no? Sí. Y me lo dicen mis hijos cuando los enseñé a manejar. Bueno, enseñé a manejar a Maru. Ajá. ¿Qué te digo, no? Qué miedo. Sí, la verdad es que casi rompe matrimonios, ¿no? Sí. pero me gustaba siempre enseñar lo que yo sabía. Claro. Pero algo que nunca me gustó, y en cuanto entré a la universidad lo acabé detestando, era que un profesor de repente no llegaba, nos plantaba. Sí, claro. Así, La informalidad, pues ahí estábamos todo el falta grupo de... y, sí. y no llegaba el profesor. Dices, oye, qué poca. Claro. Yo me salí de trabajar, yo trabajaba desde los 14 años, Sí, y estoy aquí y no llegó. sí. O, no sé si peor o igual de malo, llegaban y no sabían ni de qué iba a ser la clase. Sí, no, Uy, está terrible. No estaban terrible. preparados, ¿no? No. Terrible. Mi universidad me odia por eso también. Tuve el profesor de electrónica los primeros semestres de la universidad, Ujú. llegaba al salón y me decía, da la clase tú. Mis No, no es compañeros se cierto. salían de Ay, enojados. qué horror. Porque Claro. me paraba yo a darles la clase Sí. y muchos no aguantaban eso y decían, no, Pero todo esto te dio las bases justamente para decir, yo quiero efectivamente... yo quiero enseñar, quiero compartir. Sí, ¿no? sí. Y dije, no lo voy a hacer hasta Sí. que tenga el tiempo para hacerlo como debe ser. Sí, Y mientras tanto, fui muchas veces, me invitaron como pues, espontáneo, si tú quieres, o Sí. profesor invitado en alguna universidad, en alguna materia, pero nada más por una vez y ya, ¿no? Entonces, como me las arreglaba, iba y me preparaba. o sea ¿no? que das que como cátedras, como talleres, masterclasses, todo Correcto, esto. correcto. Esto está A eso me maravilloso, está invitaban increíble, y era increíble, increíble. relativamente fácil, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, Sí. que ya soy dueño de mi tiempo otra vez, Sí. me he metido como profesor a distintos diplomados Ujú. y la experiencia es súper No, gratificante. claro. No, y te han de amar tus alumnos y toda la Pero gente ¿sabes que qué es lo toma más tus bonito? clases. Sí. Que no es en licenciatura. Ajá, ajá. O sea, la diferencia en un Esos diplomado... chamacos. Exacto. No, es que esa es la gran diferencia, Sí, que en diplomado es difícil que vayan obligados. sí. En Sí, licenciatura no. todavía te encuentras algunos Sí, que sí, los que no mandaron les- a la fuerza. Claro, acá no, acá Que no. les están pidiendo un título a sus papás Sí. para darles el coche o cualquier Sí. tarugada, pero van a la fuerza. No, y se lo ve que no tienen ganas. Y en el diplomado lo que te pueden lo que te absorben, ¿no? Y lo que te pueden absorber es en este caso como catedrático y Sí, demás. sí, sí. Y bueno, de verdad que para Es nosotros que tenemos un- tanto, es- tenemos sí, y tanto. de Creo hecho que ha sido nuestro programa más largo, ¿no? no, pero por mucho. O sea, estamos rompiendo un récord en la primera vez en Entre Amigos, que este ha sido el programa más largo que hemos tenido, porque Qué de pena, verdad, y caray. podríamos, No, ¿a cuál es que pena? nos tienes- no, nos al tienes contrario, o sea, embobados. podríamos tener 2, 3, 4 temporadas Más. nada más contigo, más. Pero es un agasajo, es un gozo, es un honor, de verdad, Chava, que estés aquí con nosotros gracias. compartiendo todo esto que, bueno, ya por cuestiones también de tiempo, Sí, hombre, quisiéramos nada más seguir le dimos una platicando. tocadita así. Pero, a todo, pero gracias porque, no, o sea, mira, yo no soy mucho de este mundo, pero quisiera tomar un diplomado contigo, de Es que verdad. está cañón porque algo de lo que dice ese profesor que es muy bueno y a mí es algo que me encanta en los profesores es que entiendan tanto el tema y les apasione tanto Sí. el tema que te contagian esta Totalmente. curiosidad por saber más y eso es algo que tú tienes. Sí. Entonces en el momento en Sí. el que nos empezaste a contar todo, incluso así. desde, Con- o sea, desde tu infancia, estamos completamente Sí. embobados porque lo dices con una fascinación que de verdad encanta. Y que eso también es un don, porque no cualquier persona, o sea, puedes saber mucho, ¿no? Pero el poder transmitir todo este conocimiento, toda esta experiencia, además, no cualquier persona lo puede hacer, la verdad. Entonces es un don. difícil, ¿eh? Y Si nos trató, es si difícil, nos es explicó difícil. con amor y con paciencia lo de la Mira, sección. vamos a hacer algo. Perdón, sí. Sí, no, Pero es sí. que, Yo- como acabamos de romper récord, vamos a darle un premio no, en serio, es un premio por romper el récord del programa hasta ahorita más longevo y más largo. Así que, producción, échanos este premio. Queremos regalarte es un A mat. ver si este queda más Es un o mat de menos. Ciellos Latam para que hagas actividades. Para Puedes que usarlo le para hacer estire- le ejercicio estirar, para o estirar. lo puedes usar en tu taller también de herramienta para trabajar ahí No les sobre platiqué él la parte y del demás. ejercicio, ¿no? Exacto. Pero es ahí que nos está, quedamos, pero ahí está. hombre. Y fíjate Sí, lo que uso. siempre tenemos, siempre con cada invitado y contigo, obviamente no va a ser Gracias. la excepción, querido Chava. Queremos que nos digas, para ti, ser miembro
de la comunidad de CIOs LATAM, ¿qué significa? Obviamente es una comunidad enorme, ya somos muchos, ¿no? Y muchos se conocen, han salido amistades y demás, pero para ti en especial y en específico, ¿qué significa ser parte importantísima de esta comunidad? Madre mía. Pues mira, te lo voy a decir como lo he venido mencionando, ¿no? Es la súper oportunidad de compartir. Para mí eso es la comunidad, ¿no? Si no fuera porque ahí estamos compartiéndonos y apoyándonos todo el tiempo, Sí. no me interesaría. Claro. Si fuera nada más a ver quién sabe más o quién enseña menos, la verdad es que no. Claro. Pero esa camaradería de que cuando alguien necesita cualquier cosa, Sí. de veras cualquier cosa, a veces son cosas que no tienen nada que ver con pues, su trabajo. Enseguida hay alguien, y a veces muchos, que están dispuestos, pero con una generosidad impresionante, a apoyar. Sí. Y eso es lo que me atrae. Eso es lo que me hace sentir orgulloso de pertenecer a comunidades en donde nadie está pagando por pertenecer, nadie está a la fuerza. Y si eres activo o no eres activo, nadie te juzga ni te critica. Y cuando puedes apoyar, apoyas. Y cuando no, pues no. Y cuando quieres recibir apoyo, lo recibes por todos lados. Sí, es algo maravilloso, Es increíble. la comunidad que hemos formado. Sí. Y pues ojalá y nunca se acabe, porque es algo que llena mucho, Sí. al menos en mi razón de lo que hago ahora en mi vida, ¿no? Totalmente. Sí. Pues muchas gracias, de verdad, Chava. Un aplauso gigantesco, por favor, para nuestro querido Salvador Aponte. Gracias por compartir todo eso con nosotros, por la cátedra que nos diste, ¿no? Y hay que impulsar diplomados y demás, porque ya me quiero inscribir yo. Ya sé, y yo, ¿cuándo es el siguiente? Sí, caray. No, pero de verdad, ¿Dónde? muchas gracias. Y pues mira, también creo que es el más premiado. Es el más premiado. sin lugar a duda. No, de verdad, Chava, muchas gracias. No, hombre, Y gracias a es un placer para nosotros el que seas parte de nuestra comunidad. Y bueno, pues nada, ya se nos acabó el tiempo, pero, Se nos acabó, pero de verdad, hombre. muchas gracias. Un fuerte aplauso una vez más a nuestro querido Chava. Y ya, si quieren conocer más de Chava, acuérdense que tienen que ir a nuestros eventos donde va a estar para Sí, que también sí. estemos platicando todos, nos estemos apoyando todos. Les recomendamos por ahí, de repente en el Christmas o donde se lo encuentran así, jalárselo y platicar con él. Unas 3-4 horitas no van a ser suficientes, van a ver. Sí, no Pero te la pues vas a bueno, acabar nunca. muchas gracias por acompañarnos en nuestro quinto y súper programa especial con nuestro invitado Muchas Salvador gracias. Aponte. Y pues bueno, recuerden que estamos a unos cuantos días, nos vemos en el FT World Cup de CIOs LATAM 2026 por primera vez. Y también ya después hablaremos, porque ya estamos cada vez más cerca de nuestro Technology Retreat de este año. ¡Qué ganas! Recuerden, 3, 4, 5 y 6 de septiembre, una vez más en Huatulco. Huatulco. Va a estar buenísimo, como cada año, el sello de garantía de CIOs LATAM. Que ese sí, Así ese es. sí. Ese no es como el tuyo, aquí sí es. No, ese aquí también, pero sales diferente. mejor. Definitivo. Sí, pues muchas gracias, Chava, de verdad, gracias, es un placer. Y pues bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Recuerden, dedito arriba o thumbs up, campanita y Seguir, mucho seguir. Mucho y seguir. estar muy atento a nuestras actividades, a nuestros posteos. Totalmente. Y aquí vamos a andar. y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Gracias.